Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte del banqueo de hoy. Seguimos con la pregunta 41. El periodo de incubación de la varicela es pregunta teórica, es de 10 a 21. Debemos recordar que en el caso de sarampión, lo dijimos hace un rato, es de 10 a 14 días. Y en el caso de rubiola, el tiempo es de 14 a 21 días. Así que el caso de varicela es de 10 a 21. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos. 10 a 14 en sarampión y 14 a 21 días en rubiola. Ok, pasamos a 42. Un niño de 12 años se presenta con erupción eritematosa de aspecto de papel de lija, o sea, otra vez, piel de lija, con fiebre 39.4, con un desgarro infectado en la pierna, o sea, hay un antecedente de una infección, posiblemente esta o estreptocócica. La prueba rápida estreptocócica realizada en la secreción purulenta, respuesta estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Cuál es el diagnóstico más probable si el paciente tiene piel de lija y tiene la presencia de la contaminación de agente estreptocócico beta hemolítico del grupo A en la herida? Escarlatina, ¿no? Es que este caso es una escarlatina de diseminación hematógena. ¿Estamos de acuerdo? Diseminación hematógena. Fiebre reumática no, porque no cumple los criterios de fiebre, de carditis, de corea, de eritema, de nódulo, no existe, ¿no? Erisipela no, porque ya estamos hablando que el cuadro ha avanzado más que el tejido celular subcutáneo. Impétigo no, porque el papel de lija no es característico del impétigo. Y el eritema infeccioso no tiene nada que ver con el estreptococo beta hemolítico. Este es un cuadro de escarlatina. Escolar de 10 años con fiebre y dolor a la masticación desde hace 2 días. Es un paciente que tiene dolor a la masticación y lo más lo trae porque observa una tumoración mandibular derecha, una tumoración mandibular derecha. Al examen tiene 38 grados, es eutrófico, se palpa tumoración de 2 por 4 centímetros, blanda, dolorosa, que borra el ángulo, o sea, prácticamente es una inflamación así, ¿no? Y eleva el pabellón auricular. ¿En qué agente infeccioso sospechamos? ¿Cómo se llama la inflamación viral que se ubica en esta zona? Parotiditis. ¿Y cuál es la causa de la parotiditis? Paramyxovirus. Muy bien, el paramyxovirus. Entonces la clave sería paramyxovirosis. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que la parotiditis tiene un periodo de incubación largo que puede llegar a inclusive hasta 14, 20 días. Y luego de desarrollar ese periodo de incubación tiene un episodio en el cual va a tener síntomas agudos muy rápido, 2 días. Y luego viene la afectación de una zona y luego a completar la semana del inicio de la afectación, compromete la siguiente zona generalmente, ¿no? Las complicaciones más que todos tienen que ver, la complicación más frecuente de la parotiditis es la sordera neurosensorial, pero que ocurre de manera transitoria. Una vez acaba la parotiditis, la sordera neurosensorial se acaba. Otras complicaciones más raras tienen que ver con la oforitis o la orquitis, que realmente no es que estén asociados a infertilidad, solamente algunos casos muy, muy puntuales, ¿no? No es lo principal. Al contrario de lo que se pensaban pues los abuelos, ¿no? Entre las complicaciones más severas neurológicas tenemos a la pancreatitis. La parotiditis es una causa de pancreatitis en pediatría. También es una causa de problemas a nivel del sistema nervioso central. Si ustedes les preguntan a secas cuál es principalmente la afectación, podría estar entre encefalitis y meningitis y luego meningoencefalitis, pero CONAREME considera como primera manifestación la meningoencefalitis. O sea, para temas prácticos, ustedes pongan meningoencefalitis como primera manifestación neurológica. También hay otras manifestaciones, como puede ver inclusive queratitis hemorrágica, puede ver, pero ya es más infrecuente. El tratamiento es solamente observación. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la parotiditis? Bueno, dentro de todas ellas, meningoencefalitis, ¿no? Es más frecuente que la pancreatitis. Y la MEC de la parotiditis es una MEC aséptica, donde hay una gran cantidad de linfocitos principalmente. ¿Listo? Según el esquema nacional, la famosa vacuna del SPR se aplica, según todo nacional, ¿a qué meses? Muy bien, a los 12 y 18 meses. Es conocido como la triple viral, ¿no? O la famosa triple viva atenuada y que está contraindicado en los inmunodeprimidos y en los pacientes que son alérgicos a la proteína del huevo, ¿verdad? Perfecto. Y la clave sería 12 y 18. En relación a la vacuna contra la varicela, esta es una pregunta de la norma técnica. ¿Hasta cuántas horas después del contacto con el paciente con varicela se puede aplicar la vacuna a pacientes susceptibles? Hasta 72 horas. Esta es una pregunta puntual de la norma técnica que lo discutimos en la clase teórica.
Y que una vez pasadas 72 horas en un paciente con contacto con varicela ya no tiene sentido porque ya se desarrolló el complejo antígeno-anticuerpo, que es lo que va a causar daño principalmente a nivel del sistema nervioso, ¿no? Los pacientes con varicela pueden recibir contacto con varicela, pueden recibir la profilaxis desde los 9 meses, inclusive en ambientes intrahospitalarios, pero debe ser como máximo 72 horas después del contacto con un caso confirmado. No. Igual, 72 horas, no hay un acápite ahí. Lo que sí, en caso de inmunosuprimidos, la diferencia con respecto a la vacuna de varicela es que en la varicela, en pacientes inmunocomprometidos, se considera solamente una dosis, pero los pacientes inmunodeprimidos se puede colocar hasta 2 dosis, que lo considera el esquema técnico, ¿está bien? La diferencia entre la primera y segunda dosis solamente son 6 meses. La primera dosis se suele aplicar de varicela al año de edad. Entonces, tienes de un año hasta los 2 años, 11 meses y 29 días para aplicarlo según tu norma técnica. Pero si tu paciente tiene un cuadro de inmunosupresión severa como un VIH, por ejemplo, sintomático, se puede aplicar 2 dosis, habiendo una diferencia entre la primera y la segunda de por lo menos 6 meses. La segunda dosis se podría aplicar hasta los 4 años inclusive, ¿no? Como un intervalo, pero para nuestra norma técnica solamente una dosis se cubre, ¿está bien? ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes de la vacuna DPT? Recuerda que de todas las vacunas, la que tiene mayor cantidad de SAVI, ¿cuál es? La DPT. Y los SAVI son los eventos atribuidos temporalmente a la vacuna, que no necesariamente tienen una relación de causalidad. Solamente hay una relación en la cual, lógicamente, podemos decir que son dos cosas que pueden haber coexistido o que pueden haberse coincidido en aparecer. El SAVI más común que se describe en la literatura para la fiebre, para la vacuna es la fiebre con la irritabilidad, pero en la DPT se puede ver también casos de somnolencia. La DPT es de todas las vacunas la que tiene más SAVI. Otro SAVI asociado más un efecto adverso más que SAVI a la DPT es la convulsión, pero los pacientes con DPT convulsionan en los primeros 7 días. En cambio, la SPR también puede generar convulsión, pero la convulsión en la SPR generalmente es a partir de la semana hasta las 3 semanas. ¿Ya? No, se reporta al Comité Farmacológico y a la DIGESA. Y lo que deciden es si hacen ESAVI grave y determinan cuál es la causa del ESAVI, ¿no? Si es que se sospecha que probablemente ha sido la atribución de la vacuna, depende, ¿no? Si es un caso descartado o confirmado. Si es confirmado, se le da, ¿no? Si es descartado, generalmente queda, se le podría volver a dar, pero con supervisión. Generalmente no se suele tomar alternativas. Depende del comité farmacológico, ¿no? De, Desde los 7 hasta el 14. O sea, si tú tienes un paciente que convulsiona en los primeros 7 días atribuido a una vacuna, esa es la DPT. Pero si un paciente convulsiona desde el día 7 de aplicado la vacuna hasta el día 21, eso se puede atribuir a la SPR. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es quizás la situación. Pregunta 48. Tenemos un lactante de 11 meses con antecedente de 2 episodios de neumonía bacteriana. Un paciente con 11 meses con 2 neumonías bacterianas en un año ya cataloga como una neumonía recurrente y uno de otitis media aguda. Si es un paciente que tiene constantemente infecciones bacterianas y de otitis media aguda donde la principal causa es neumococo, deberíamos sospechar que el paciente puede estar inmunodeprimido. Y nos dicen que el hermano de 18 meses tiene sepsis y falleció. Entonces hay un antecedente de inmunosupresión en la familia. Pregunta, ¿cuál de todas las vacunas, de los tipos de vacunas, es la vacuna que tenemos más cuidado en los pacientes inmunodeprimidos? Las vivas atenuadas en general, ¿no? ¿Y cuáles son las vivas atenuadas? La APO, la rotavirus. ¿Cuál es? La triple viral. Por lo tanto, ¿cuál de todas ellas es la que sería la que deberíamos estar contraindicando en esta situación? La triple vírica, ¿no? Tanto la pentavalente, la que es una toxoide, una conjugada, ¿no? Y una recombinante, la influenza, que es inactiva, la polioinyectable, que también es inactiva, antineumocócica, que es una bacteriana, es diferente. Pero la vacuna triple vírica está contraindicada en todos los pacientes inmunosuprimidos. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso hay que sospecharlo porque el paciente tiene 2 infecciones de neumonía, una otitis media aguda y tiene un hermano que ha fallecido por sepsis. ¿Estamos de acuerdo? En el contexto de inmunosupresión o sospecha de inmunosupresión, tener mucho cuidado con las triples, con las vías atenuadas.
¿Cuál es el indicador trazador? ¿Qué es un indicador trazador? Es el mejor indicador para valorar la vacunación o que se ha llegado a completar el esquema de vacunación para la edad que se quiere evaluar. A ver, ¿el DPT se aplica a los 2, 4 y 6 meses? No, el DPT se aplica como refuerzo a los ¿cuántos? A los 18 meses y a los 4 años. Así que no va. La BCG al nacer sí se aplica, pero es un indicador muy lejano para poder establecer si con solamente aplicándose la BCG al nacer podemos confiar que haya completado todo el esquema de vacunación hasta el año. La antipoliomielítica a los 2, 4 y 6 meses. Bueno, recordemos que se coloca la polio inactiva en el mes 2 y 4 y ahora la guía, la última actualización dice que durante el 2024 debería haberse incorporado, se debería colocar la polio inactiva también al 6º mes, ¿no? Entonces no iría por ahí. La vacuna pentavalente de la tercera dosis es una mejor opción porque los pacientes con pentavalente deben completar su tercera dosis en el mes número 6, ¿no? Y nos dicen cuál sería el mejor indicador. Si recordamos, el esquema nacional de vacunación en el primer año de vida culmina justo en el 6º o 7º mes. En el 6º mes aplicándole la pentavalente, aplicándole la dosis de influenza, ¿estamos de acuerdo? Y la segunda dosis de influenza al mes de aplicarse la primera, pero después ya no hay vacuna hasta el año de vida. Por lo tanto, ¿cuál es el mejor trazador de vacunación antes del año de vida? Es la vacuna pentavalente de la tercera dosis, ¿no? Que implica que el paciente ha constado o ha ido principalmente a los controles más importantes. ¿Cuándo se debe administrar la primera vacuna de dosis de la vacuna antipoliomielítica? 2 meses, como vacuna de polio inactiva, ¿no? Inactiva. ¿Qué vacuna está contraindicada en un niño alérgico a la albúmina? Son 3, la SPR, la influenza y ¿cuál más? La fiebre amarilla. Cualquiera de estas puede estar o puede ser la clave. ¿Cuál es de estas 3? Es la que está acá, la vacuna triple SPR. Son las 3 que están contraindicadas. Paciente en el 6º mes de vida, ¿qué vacuna está en la que debe recibir? Según nuestro esquema de vacunación, en el primer recién nacido, ¿cuál se coloca? BCG más virus de hepatitis B. Vacuna de hepatitis B, agente de superficie, ¿no? En el caso de los 2 meses, ¿qué se aplica? Primera dosis de pentavalente, primera dosis de neumococo, idealmente IPV, ¿no? La IPV, más la primera dosis de rotavirus. Al 4º mes se coloca lo mismo, segunda dosis de pentavalente, segunda dosis de neumocócica, IPV, segunda dosis y lo que corresponde a la segunda dosis de rotavirus, idealmente. Al 6º mes se coloca la tercera dosis de pentavalente, neumococo no se coloca hasta el mes número 12 y la IPV o APO, antes era APO, pero ya en la guía del año 2002 hicieron la aclaración que en el 2024 ya iba a ser IPV, ¿verdad? Y se coloca esto más influenza. Y después de esto, un mes después de la influenza, se coloca la segunda dosis. Por lo tanto, ¿qué vacuna se completa o debe recibir el 6º mes contra rotavirus? No, porque rotavirus debería recibir al 2º y al 4º mes. Hepatitis B, no, eso se recibe de recién nacido. BCG de recién nacido. Vacuna contra el neumococo es al 2, al 4º y al año de edad. ¿Cuál sería la clave? Es una pregunta antigua. Recuerden que esta pregunta está basada antes del cambio de la guía. APO y pentavalente, ¿no? Porque ahora es IPV, pero antes esto era APO. En el programa de inmunizaciones, la vacuna contra la sarampión, parotitis y rubiola se aplica, la SPR, se aplica a 2 edades, 12 y 18 meses. Es una vacuna que se aplica de características subcutáneas. La clave sería A. Niño de 6 años presenta hace 7 días rinorrea mucopurulenta. Tos persistente que se identifica al correr y cefalea. Antecedentes, tos y días con rinorrea mucopurulenta con cefalea. Rinorrea mucopurulenta más cefalea. Antecedente, rinitis alérgica, un factor de riesgo muy importante. Y al examen el paciente tiene secreción purulenta en rinofaringe posterior. Perfecto. ¿Qué cuadro es este? Esta es una probable sinusitis bacteriana. ¿Cuál es el examen de elección de las sinusitis bacterianas? Depende.
si las sinusitis bacterianas están complicadas o no complicadas. Si están complicadas o no complicadas. Si están no complicadas, basta con una radiografía. Pero si están complicadas, ¿cuál es el tema de elección? Tomografía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son la principal complicación de la sinusitis? Depende. ¿Dónde es más frecuente la sinusitis? En la celdilla ecmoidal. Por lo tanto, la ecmoidal tiene como complicación más frecuente a la celulitis presectal. La celulitis orbitaria presectal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? La segunda celda en ocupar son los maxilares. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien. Entonces, este paciente, el resto no es contributorio, no tiene síntomas para hacernos sospechar de una complicación, de un acceso, de un cuerpo diferente, ¿no? De un tratamiento que no ha mejorado. Es un paciente que recién está viniendo con el diagnóstico. Bastaría como primera elección en un inicio, radiografía, nada más. Y esta fue la respuesta que dio CONAREME en el año 2024, ¿no? Porque es un paciente que todavía no tiene signos de complicación. Niño de 6 años con sibilancias recurrentes desde los 4 años. Importante en el tiempo que comienza la sibilancia. Las sibilancias ocurren a los 4 años de edad. Antecedente de dermatitis atópica que ha sido nebulizado varias veces. Al examen tiene prick test positivo, por lo tanto es un IgE recontra positivo. ¿Cuál es el mejor fenotipo de la sibilancia según las características? Estos son los famosos fenotipos de Tucson. Los fenotipos de Tucson establecen 13 categorías. Sibilancias tempranas, las no atópicas o llamado también las tardías y las sibilancias persistentes o atópicas. Las sibilancias transitorias tempranas ocurren desde el nacimiento. Es un paciente que hace sibilancias no porque tenga algo alérgico, no porque sea hiperactivo, sino es un paciente que ha nacido con un calibre bronquial pequeño. Por lo tanto, hace sibilancia. Por lo tanto, no hay mayor cosa. Conforme crece, a los 3 años, se va creciendo el canal bronquial y desaparece la sibilancia. Las sibilancias no atópicas, otras sibilancias tardías, son aquellas que la función pulmonar normal sí nacieron con un buen calibre, ¿ya? Pero esta función va a ir a declinar propiamente hasta los 11 años de edad, pero durante ese episodio, desde el nacimiento, desde el año hasta los 11 años, los síntomas o infecciones respiratorias hacen que hagan sibilancias, sin estar asociados principalmente a hiperactividad bronquial. Estos son el grupo de los pacientes pequeños que eran asmáticos de pequeños y que luego se curaron. Son pacientes que realmente no eran asmáticos, sino eran sibilantes tardíos, que hacían sibilancias a los virus, pero que no tenían hiperactividad bronquial. ¿Estamos de acuerdo? Y los sibilantes verdaderos, que sí hacen de verdad relación a hiperactividad bronquial, es lo que se conoce como sibilantes atópicos. Los sibilantes atópicos comienzan en la infancia, aumentan con la edad y sobre todo acá, ¿qué cosa hay? Hay presencia de IgE y bastante hiperactividad bronquial. En ellos, la función pulmonar nació normal porque nadie nace con alergia, sino que conforme va pasando el tiempo y la exposición y la sensibilización con los elementos, la función pulmonar va disminuyendo porque se va remodelando el bronquio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sibilantes transitorios o sibilantes precoces, ¿no? O tempranos, son los sibilantes en el cual ocurren porque el paciente nace con un calibre bronquial disminuido. No es nada alérgico. Crece y se resuelve. El sibilante tardío es aquel sibilante que aparece recién antes del año de edad, más o menos antes del año de edad, y que puede durar hasta los 11 años, pero que no es alérgico tampoco, sino que hace la sibilancia porque el mismo virus ocasiona la sibilancia, o se inflama el bronquio. Esos son los famosos asmáticos de pequeños que luego se curan. Y los sibilantes atópicos o sibilantes persistentes son los verdaderos hiperactivos bronquiales, aquellos que han nacido para ser asmáticos. ¿Estamos de acuerdo? Tanto el sibilante tardío como el atópico aparecen casi cerca al año, ¿estamos de acuerdo? Y ellos nacen con función pulmonar normal, solo que con el pasar del tiempo, ambos van a bajar su disminución, van a bajar su reserva pulmonar, su función pulmonar, porque se van remodelando. La diferencia es que el sibilante tardío
¿Listo? Remodelación es muy leve y como ya termina de curarse cuando acaba a los 11 años, esa remodelación se reacomoda y no genera un efecto persistente. Pero en el caso del atópico, que sí es asmático de verdad, la remodelación es persistente. Entonces, a la pregunta, si ustedes tienen un paciente de 6 años que hace sibilancias después de un año, ya no será algo precoz, porque el precoz nace con función pulmonar disminuida, o sea, hace sibilancias desde el inicio, porque tiene el bloqueo temprano. Este paciente que tosa tiene atopía. Es un paciente que mejora con salbutamol, por lo tanto es hiperreactivo y tiene IgE positivo porque el prick test es positivo. ¿Qué cosa será? ¿Será un tardío o será un persistente? Persistente atópico. Así es, la clave es persistente atópico. Esos son los famosos fenotipos de Tucson. Y los fenotipos de Tucson se establecieron para poder entender para entender por qué el paciente que silbaba de pequeño ya no era asmático y por qué el otro que sí silba de pequeño sigue siendo asmático. Porque los sibilancias son diferentes. Eso se llama el fenotipo de la sibilancia. O sea, los sibilantes son diferentes en cada paciente. ¿Ya? Eso es lo que explica, como les repito, por qué en casa tienen a alguien que silbaba cuando era pequeño y ahora no sufre de nada, y otros que siguen sufriendo de asma a pesar del tiempo que ha ocurrido. Niño de 6 años con cardiopatía congénita cianótica. Las cardiopatías congénitas cianóticas suelen cursar con saturaciones menores de 85%. Presentan fiebre de 39 grados de hace 7 días, vómitos, cefalea y tos con movilización de secreciones. Al examen tiene una frecuencia cardíaca de 100, una frecuencia respiratoria de 25 y satura 75%, con temperatura de 38. Cianosis generalizada porque es una cardiopatía congénita cianótica, sucrépitos difusos, ruidos cardíacos por fuera de la línea media clavicular por la cardiomegalia, hepatoesplenomegalia porque el hígado debe estar congestivo, leucocitos altamente aumentados con presencia de PCR-5, que sería casi muy constante con una posible infección bacteriana, hemoglobina de 17, que quizás lo está haciendo compensatoriamente a la falta de oxígeno, y plaquetas de 50.000. La pregunta es, ¿cuál es la mejor acción terapéutica? A ver, si ustedes tienen un paciente con cardiopatía congénita cianótica, ¿cuál es la principal causa de cardiopatía congénita cianótica en pediatría? Tetralogía de Fallot. Pero así te preguntan cuál es la principal causa de cardiopatía congénita cianótica en un menor de un año, la clave es transposición de grandes vasos. Otra diferencia entre el Fallot y la transposición de grandes vasos es que la transposición de grandes vasos nace siendo cianótico. El Fallot puede nacer no cianótico, rosadito, y luego hace cianosis con el pasar del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cuáles son los componentes de la tetralogía de Fallot? Hipertrofia ventricular derecha, lo que tenemos el famoso comunicación intraventricular, el cavamiento de la aorta, pero lo principal, la estenosis pulmonar. Ya, ok. Pregunta, si ustedes tienen una cardiopatía congénita cianótica, ¿qué esperarían? ¿Que su paciente tenga más hemoglobina o menos hemoglobina? ¿Quiénes hacen más hemoglobina o quiénes tienden a tener más hemoglobina? ¿Los que viven en hipoxia o los que no viven en hipoxia? ¿Por qué viven en hipoxia? Tienen más hemoglobina porque quieren compensar. Como no tienen la cantidad de oxígeno suficiente para distribuir, el cuerpo estimula la producción de hemoglobina. En un paciente con cardiopatía congénita cianótica se recomienda que la hemoglobina mínimo debe ser de 15. Por lo tanto, si yo le hago sangría roja a este paciente con 17, lo puedo descompensar más. ¿Estamos de acuerdo? En las cardiopatías congénitas cianóticas, la hemoglobina debe ser mínimo de 15. Y en las acianóticas, la hemoglobina mínimo recomendable es de 12. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Por lo tanto, no sería esa una opción. Porque si yo a un cianótico que ya de por sí está sufriendo para llevar oxígeno, yo le quito el transportador, va a ser más sufrimiento. Entonces, no es una posibilidad hacerle sangría roja. ¿Cuándo yo podría pensar en sangría roja? Si el paciente estaría haciendo hiperviscosidad, trombosis. Eso sería diferente, pero no va por ahí. 2, transfusión de plaquetas. Las plaquetas, lógicamente, en este caso el paciente tiene 50.000 de plaquetas. Nosotros hacemos transfusión de plaquetas en un paciente que tiene riesgo de sangrado inminente o tiene plaquetas menos de 10.000. De 10.000 generalmente sin necesidad de procedimiento, o si necesita, o si tiene menos de 30.000, si le vas a hacer AGA, o si tiene menos de 50.000, si le vas a hacer una intervención quirúrgica. Las plaquetas en un paciente con cardiopatía congénita cianótica suelen estar disminuidas. ¿Por qué? Porque el megacariocito se fragmenta en plaqueta principalmente en el endotelio pulmonar.
Entonces, al haber un proceso de estenosis pulmonar, la capacidad o las plaquetas bajan también en producción. Transfundir plaquetas tampoco no sería una opción porque la transfusión de plaquetas significa agregar volumen y este paciente ya tiene sucrépitos, tiene hígado grande, está desaturando y tiene un ruido cardíaco que va por fuera de la línea media clavicular, o sea, tiene mucho líquido por dentro. Entonces, no sería una opción porque el paciente no se va a operar y si le quisieras tomar un AGA con 50.000 lo podrías hacer tranquilamente y es normal esperar que el paciente tenga plaquetas bajas. ¿Estamos de acuerdo? Administrar el aporte de oxígeno es una respuesta muy interesante. A ver, si ustedes saturan en promedio 96, 97 y en un momento yo agarro y no sé, quito el oxígeno del salón para que en un momento ustedes lleguen a saturar 75, ¿cómo estaría su frecuencia cardíaca en el primer minuto? ¿Aumentada, disminuida o normal? Aumentada porque busca compensar. Es como si ustedes estuvieran asfixiando. Dejen de respirar. ¿Qué pasa con su corazón? Va a latir más rápido. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, si un paciente cianótico que estaría acostumbrado a vivir con 90, 92 de saturación, tú bajar a 75, ¿cómo creen que estaría esa frecuencia cardíaca? ¿También acelerada o no? Considerando que es un cianótico, el corazón estaría más preocupado en tratar de compensar la situación. Pero este paciente tiene saturando 95% y tiene una frecuencia cardíaca de 100. Pregunta, ¿necesita oxígeno? No necesita oxígeno, porque es un paciente que se ha acostumbrado a vivir con oxígeno, o sea, sin oxígeno. Por lo tanto, su basal debe ser 80 o 85%. Y además, dicho sea de paso, si ustedes van a dar oxígeno, ¿qué cosa va a ocurrir a nivel del pulmón? Vasodilatación. Y el paciente que tiene a nivel pulmonar congestión porque tiene sucrépitos va a aumentar la sobrecarga. El aporte de oxígeno no es una elección en las pacientes con cardiopatía congénita cianótica debido a que pueden generar este efecto adverso, la de la vasodilatación pulmonar, y pueden dar más oxígeno de lo que realmente ellos necesitan. ¿Estamos de acuerdo? Y pueden agravar la congestión. Observar hasta el resultado de cultivos no va, lo que sí sería categórica es iniciar antibióticos parenterales. ¿Por qué sería iniciar antibióticos parenterales? Porque todo paciente cardiópata congénito, cualquiera que movilice secreciones, tenga roncos, es neumonía hasta demostrar lo contrario. Además, es un paciente cianótico que tiene un tiempo de enfermedad de 7 días de fiebre y tiene sucrépitos difuso y tiene un PCR positivo con leucocitosis. Se tienen que iniciar antibióticos parenterales inmediatamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la mejor opción es esa. Sangría roja no, porque la hemoglobina está adecuada. Traplaquetas tampoco, porque el paciente no se va a operar. Y aporte de oxígeno tampoco, porque con una saturación de 75, la frecuencia cardíaca tiene una respuesta acertada. Está en 100. Si esta mente estuviera en hipoxia, la frecuencia cardíaca se hubiera disparado a 160. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Listo. ¿Estamos de acuerdo con la pregunta? Muy bien. Ok. Niño de 14 años acude por tos seca de una semana de evolución que ha ido aumentando en los últimos días. En la actualidad es espasmódica y emetizante. ¿Qué quiere decir que es emetizante? Tose demasiado que vomita. No convive con personas con tos crónica y recibe vacunas el primer año. Su crecimiento y desarrollo son normales. Al examen tiene hemorragia subconjuntival normal y la auscultación normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Muy bien, el diagnóstico es una tos ferina. Recuerden que la tos ferina, coqueluche o tos emetizante, es una tos que se produce de manera tan exagerada que terminas vomitando por la tos. Y no solamente vomitas por la tos, puede ser hemorragia subconjuntival, se puede romper un aneurisma cerebral, puedes hacer un prolapso rectal, un prolapso de costilla, una hernia diafragmática, ¿no? Puedes hacer una ruptura esofágica, puedes hacer un ahorcamiento de testículo por la tos exigente que puede existir en el paciente. Por eso es que es una enfermedad inmunoprevenible, pero no es esa la peor complicación. ¿Cuál es la complicación peor de la tos ferina? La hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es la complicación peor, la complicación más severa de la tos ferina. Cosa segunda sería si te preguntaran la complicación más frecuente. Si te preguntan la complicación más frecuente, hay empate, está neumonía y otitis media aguda. ¿Estamos de acuerdo? Neumonía y otitis media aguda. Si es un paciente que tiene 14 años y que ha venido con tos emetizante, ¿no? Y que se niega que el paciente que viva con tos crónica, o sea, aleja la posibilidad de TB, el paciente no tiene exposición a tabaquismo pasivo y solamente recibió su vacuna hasta el primer año de edad, es decir, no recibió la DPT a los 18 meses, a los 4 años, ¿qué esperarías encontrar en este paciente? Tos ferina. ¿Y cuál es el tratamiento de lesión de la tos ferina? El macrólido. ¿Y cuál de todos esos es el macrólido? La citromicina.
La codeína en pediatría no la usamos porque la codeína en pediatría es un depresor del sistema nervioso central. Los pacientes son muy delicados, pueden hacer apneas. No. Ciprofloxacino tampoco es una opción porque no estamos pensando en un esquema, es un esquema de resistencia. Salbutamol ni dexametasona van a cumplir su función de neutralizar la toxina. Pregunta regalada. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de la neumonía crítica en la comunidad? En niños mayores de 5. Neumococo. Si te preguntaran cuál es el agente etiológico más frecuente de la neumonía típica, Mycoplasma pneumoniae. Si te preguntan cuál es el virus asociado a mayor cantidad de neumonía viral, virus sincitial respiratorio. Si te preguntaran a ti cuál es el tipo o el agente etiológico de neumonía que genera más daño estructural del pulmón, generando neumonías necrotizantes, bulas y neumatoceles, Estafilococo aureus. ¿Estamos de acuerdo? Ok, y eso tienen que tenerlo bien clarito. 59. Varón de 10 años presenta silbidos de pecho ocasional. Ya, para responder a esta pregunta quiero que me entiendan un poquito en este sentido. En este salón todos podemos ser asmáticos, absolutamente todos asmáticos. Pero en este momento yo vengo y ausculto y del total solamente encuentro a 4 silbando. El resto no tiene tos ni silba, pero sí son asmáticos porque hicieron su espirometría y se confirmó que eran asmáticos. Del total todos son asmáticos, pero solamente 4 de ellos están en crisis asmática. La crisis asmática, por lo tanto, ¿qué es? Es la exacerbación de signos y síntomas que amerita un incremento o un esquema de tratamiento de rescate. En el asma, en el paciente que no está en crisis, el tratamiento base es el corticoide inhalado y eso nadie lo discute. Pero en la crisis asmática, el corticoide inhalado no tiene cabida, no tiene respuesta, no tiene función. ¿Cuál es el tratamiento base de la crisis asmática? El beta-2 agonista y eventualmente el corticoide, pero no inhalado, sino sistémico, que puede ser por vía oral o endovenoso. ¿Me dejo entender? Entonces, si te hablan la historia de un paciente asmático en general, corticoide inhalado será tu base de tratamiento, más tu LABA o lo que tú vayas escalando de acuerdo a tus steps. Pero si tú estás hablando de una crisis asmática, el tratamiento base será ¿qué cosa? Salbutamol y eventualmente el corticoide sistémico. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a ver si este caso es un paciente con crisis o es un paciente solo con asma. Es un varón de 10 años que presenta silbidos de pecho ocasional. Hasta el momento parece asma. Y tos seca una vez por semana o con cambio estacional. Eso parece asma porque está hablando de toda una historia. Niega síntomas nocturnos, hasta es asma. Antecedente madre y hermano asmáticos. Y al examen, el día de hoy, mi paciente asmático tiene sibilantes expiratorios escasos. Pregunta, ¿el paciente tiene una exacerbación de síntomas? A ver, si el paciente tiene una exacerbación de síntomas, definimos crisis asmática, ¿estamos de acuerdo? Repito, el hecho que yo sea asmático y que ustedes sean asmáticos no significa que todo el tiempo van a estar silbando. No todo el tiempo están silbando. Solamente se silba cuando hay crisis asmática, porque el calbronquio se ha hiperinflamado. Entonces, si tu paciente está silbando, aunque sea de forma escasa, la pregunta es, ¿hay un incremento de los síntomas, sí o no? Sí. Por lo tanto, ¿qué cosa es? ¿Es una crisis, sí o no? Sí. ¿Y el volumen expiratorio forzado del primer segundo es más de 80%? Doctor, ¿no es asmático? No. En las crisis asmáticas se le puede hacer la espirometría, eso es parte de la guía de Gina, y si es más de 80% es una crisis asmática leve. Por lo tanto, ¿cómo se tratan las crisis asmáticas leves? Con beta-2 agonista. Por lo tanto, la pregunta te invita a marcar beta-2 adrenérgico inhalado, ¿no? ¿Cuál fue la causa de mortalidad en esta pregunta? Que la mayoría marcó, ¿qué cosa? Corticosteroide inhalado. Porque, es un cuadro asmático, el corticoide inhalado. Pero recuerden que en una crisis el corticoide inhalado no tiene nada que ver. Es el beta-2 y eventualmente el corticoide sistémico. Doctor, ¿y por qué no dice corticoide sistémico? Porque es leve. Las crisis leves no reciben corticoide sistémico. Solamente las moderadas y severas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Van a ver una pregunta diferente en el otro sentido. Niño de 5 años llega a emergencia por tos seca y dificultad para respirar. ¿Eso qué parece? Si fuera asma, ¿qué sería? ¿Asma o crisis? Crisis. Al examen, satura 80%.
Politiraje, sibilancias inspiratorios y expiratorios en ambos campos. ¿Qué esperaríamos encontrar en la radiografía de tórax? Este paciente parece, ¿qué cosa? Una crisis asmática, ¿verdad? Muy bien, ok. No pensaríamos en una neumonía atípica, porque las neumonías atípicas no son aparatosas. O sea, pueden silbar, pero los niños están tranquilos, caminando. Este paciente está saturando 80%. No vas a pensar en una neumonía típica que te sature 80%. ¿Estamos de acuerdo? Las que te podrían desaturar son las neumonías típicas, pero las típicas no sibilan. Son las atípicas las que silban. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es una crisis asmática, no es una neumonía típica. ¿Está claro ese concepto? Ya. Entonces, si es una neumonía típica, ¿qué esperarías encontrar? Que el corazón está a la derecha. Eso no tiene nada que ver. Atelectasia se puede encontrar. Radiografía normal. Si el paciente tiene sibilancias en ambos campos, no va. Imagen en vidrio esmerilado. Eso es más compatible, eso más se observa en tomografía o se puede observar en algunas neumonías virales. Infiltrado intersticial. ¿En dónde está el infiltrado intersticial? En las neumonías atípicas. Las neumonías atípicas son intersticiales. Las neumonías típicas con T son las condensatorias alveolares. Por lo tanto, pregunta, ¿esa es una neumonía atípica? ¿Sí o no? No, porque las neumonías atípicas son tranquilas, están bien, caminando por la calle tranquilos, solo que tienen una fiebre leve, un poquito de tos, pero nadie saturando 80%. ¿Esto qué cosa es? Una crisis asmática. ¿Y a qué enfermedad en el niño menor de 2 años se parece a la crisis asmática? Y nos solemos confundir. Pregunta, por lo tanto, ¿cuál es la fisiopatología de bronquiolitis? ¿Qué cosa? Es la obstrucción bronquial, ¿verdad? Pero que es una obstrucción bronquial aguda por un virus. Se acaba el virus y se resolvió la obstrucción. Pero en el asma, la crisis asmática, ¿cuál es el problema? Es la obstrucción bronquial, pero el bronquio ya está remodelado. Por lo tanto, ese paciente se va a volver a enfermar a cada rato. Pero las radiografías siguen siendo la misma. Las crisis asmáticas son obstructivas. Como son obstructivas, el aire no sale, aumentan los espacios intercostales y al aumentar los espacios intercostales, ¿qué pasa con el diafragma? Lo aplana, lo baja. Entonces, los pacientes con crisis asmática horizontalizan costillas y aplana diafragmas. ¿Está bien? Aumenta el espacio intercostal porque ya no son curvos, si ya ahora son planos, ya no son así, sino son planos, ¿no? ¿Está bien? Aumenta la orientación de costillas, aumenta el espacio intercostal y aplanan los diafragmas. Y recuerden que la complicación más frecuente de la crisis asmática, ¿cuál es? La atelectasia. La atelectasia. Entonces, este paciente, la placa más compatible sería aumento de espacios intercostales y diafragma plano. Pregunta. Sí, claro, sí, sí, sí. Porque se podría ver, sí, sí, claro, se podría un poco de inflamación, pero no se va a ver aumento de espacio intercostal. El aumento de espacio intercostal y diafragma plano significa que el patrón obstructivo es activado. Se supone que en el paciente asmático, cuando tú le das el tratamiento, ¿no? Porque puede venir con una historia ya de tiempo, porque si los síntomas lo ha continuado tiempo, primero, porque tú un paciente asmático lo ves por consultorio ambulatorio. Cuando tú le das el corticoide inhalado, el LAB, posteriormente al paso, tú lo ves por consultorio, no lo ves en una emergencia. Por lo tanto, es un paciente que te viene aquejando los síntomas. Entonces, en esos pacientes, la radiografía no se va a encontrar grandes cambios. Si en contrario, tú llegas a un paciente a consultorio que llega mal, que llega tosiendo, con dificultad para respirar, eso no es un paciente asmático, es una crisis. Y eso no lo mandas a consultorio, lo mandas a emergencia. Y luego ya lo ves, ¿no? Y ahí las radiografías sí son más marcadas, ¿no? 61. Ay, Dios mío. Me preguntan acá, pregunta 59, ¿por qué consideran que es una crisis asmática si parece más una asma intermitente? Como repito, porque el paciente en este momento está haciendo sibilancias respiratorias escasas. En este momento es una crisis asmática, doctor, pero una vez que la crisis asmática resuelva, está en el contexto de una historia de asma intermitente. Si el paciente en este momento no estaría con sibilantes respiratorios escasos, eso estaría dentro del concepto de asma intermitente. Es más, si ustedes revisan dentro de los criterios para el manejo del criterio de clasificación del asma, intermitente, persistente, no persistente, no aparecen las sibilancias. Solamente hablan del número de episodios que ocurren en el día, el número de episodios que ocurren en la noche principalmente. No habla de sibilancia en el tiempo expiratorio. Ese concepto de sibilancias está atribuido solamente a la crisis que está en el score pulmonar. En cambio, el número de episodios de la sibilancia que puede ocurrir en el día, en la noche, en un periodo determinado de tiempo, eso sí va para clasificar el asma. ¿Estamos con eso, Doc? Muy bien. Si queda esa duda,
me lo vuelve a preguntar, ¿ok? Por favor, ok. Un niño de 8 años de edad con fiebre alta, escalofríos, dolor torácico, pleurítico, estertores. Esta pregunta ha sido repetida. Soplo tubárico. ¿Cuál es la causa? Neumonía neumocócica. ¿Por qué? Porque el dolor pleurítico está asociado ¿a qué cosa? A derrame pleural, ¿verdad? Entonces es más común derrame pleural. ¿Cuál es la causa más común? Neumocócica. Soplo tubárico, que también no es negociable, ¿verdad? 62. Niño de 2 años con rinorrea y tos de 2 días. Hace unas horas tiene estridor respiratorio y tos perruna. Esto es diferente. Es un niño que tose, que tiene 2 años y tiene 2 días de ¿qué cosa? Rinorrea y tos. Y ahora tiene ¿qué cosa? Estridor, pero la tos no es quintosa, sino ¿qué cosa? Es una tos perruna. ¿Y qué cosa tiene? Tiene que o al toser hace un poco de sonido, un ruido inspiratorio, ¿no? Al toser. ¿Listo? Pregunta, ¿cuál de todos los cuadros clínicos se asocia a un periodo catarral, pero que luego del periodo catarral tiene una tos perruna, disfónica, que es producto de la inflamación de la zona glótica, que ya no hace que uno tos así, sino hace... Esa es la CRUF. ¿Por qué sale gruf? Porque es justamente todo está inflamado y el sonido sale más difuso. Y ese sonido gruf, como sale de perro, es conocido como el gruf. El gruf es un término inglés que significa crook y esa hace referencia a la laringotraqueitis aguda viral. Este es un cuadro de crook viral. ¿Estamos de acuerdo? Y no quiero que haya duda con esto. ¿Por qué? Porque a diferencia del cuadro del coqueluche o la tosferina que tenemos ahí, cuadro catarral y luego tos quintosa. Una cosa es toser varias veces y vomitar, o toser y hacer agnesanosis, que toser como perro o toser disfónicamente. ¿Estamos de acuerdo? Ese es CRUC viral. En el CRUC viral, ¿qué cosa vamos a evaluar nosotros? El famoso score de Wesley. El score de Wesley valora severidad. Y lo que a mí me interesa del score de Wesley, que ustedes sepan, es la utilidad para el manejo. En un lado está el leve y en el otro lado están todos los demás, el moderado, el severo y el paro inminente. En el leve se le llama leve cuando el score de Wesley va de 0 a 2 y de 2 a más de 12, lógicamente está todo el grupo. ¿Y por qué lo divido así? Porque el manejo es muy similar. En el leve, el tratamiento de elección es la dexametasona, pero se da solamente por vía oral a una dosis única de 0.15 a 0.6 miligramos por kilo por día, solamente una vez. Pero cuando es moderado, severo o peor si es paro inminente, la dexametasona puede darse vía oral o eventualmente, ¿qué cosa? Endovenoso, a la misma dosis, porque el paciente no tolera. ¿Y qué le vas a agregar? Más importante que la dexa, la adrenalina. La nebulización con adrenalina, que puede ser de 3 a 5 mililitros de forma pura, se nebuliza y eso ayuda al paciente. En un cuadro de CRUC leve, el tratamiento base es el corticoide. En un cuadro de CRUC moderado, severo, preeminente, el tratamiento base es la adrenalina. ¿Por qué? Porque la adrenalina desinflama rápido, pero tiene un problema. ¿Cuál es? Que después de 2 horas de causar la inflamación, puede ser que el paciente haga rebote, vuelva a aparecer otra vez los síntomas. Por eso es que los pacientes que son nebulizados con adrenalina no pueden irse de alta después de 4 horas de observación. Pues en 4 horas no ha pasado nada, no va a pasar nada más. Tú lo nebulizas, el paciente está como sano, sale de la puerta de casa y puede ocurrir otra vez la obstrucción. ¿Estamos de acuerdo? Y la dexametasona se sigue dando, pero la prioridad ahí es la adrenalina. Sí. Sí, puro. Depende. Si son niños menores de 10 kilos, podemos usar 3 cc. Si son más de 10 kilos, podemos usar 5 cc. Nebulización pura. No le pones cloruro, nada, lo nebulizas propiamente, porque ya viene diluida, que son 3 o 5 ampollas. El flujo de oxígeno para la adrenalina se da un flujo de entre 5 a 7 litros de oxígeno. ¿Por qué no se da más? Porque el nebulizador es un pulverizador del medicamento. Si ustedes le meten 10 litros como lo hacen con el salbutamol, la adrenalina lo van a llevar al bronquiolo y ustedes no quieren que vaya al bronquiolo. ¿Dónde quieren que llegue? A la zona glótica. Por eso solamente lo pulverizan con 5 a 7 litros por minuto. Y se los digo porque parece algo banal o algo muy específico, pero tranquilamente podría venir en el examen adrenalina con flujo de oxígeno de 5, adrenalina con flujo de oxígeno de 10. Y como estamos acostumbrados a manejar nuestra crisis asmática metiéndole todo el oxígeno, porque claramente
claramente ahí queremos que el medicamento llegue a la zona del bronquio. Aquí, al ser un medicamento que queremos que llegue a la zona glótica, porque ahí se cursa la inflamación, solo basta con flujo de oxígeno de 5 a 7. En el asma es de 8 a 10. Y eso es importante que lo sepa. Pues esa pregunta, porque ya todo el mundo maneja de que el CRUX se maneja con corticoides, o es algo que ya lo tienen muchos presentes. ¿Dónde podría haber desempates? Sería con esta pregunta. Veamos. Si ustedes ven la pregunta, sin necesidad de saberse el score de Wales, que interviene, ¿qué cosa? Conciencia, cianosis, estridor, tiraje y dificultad para el pasaje de aire, pero sin saber el score de Wales, solamente saber que el score de Wales es un CRUX viral. Pregunta, ¿a ustedes qué les impresiona que es este paciente? Si es un niño de 2 años con rinorrea y todos esos días, que hace unas horas tiene estridor respiratorio, que llora al toser y que está tranquilo, que tiene leve tiraje y una frecuencia respiratoria de 40 para 2 años, ¿qué le impresiona? ¿Que esté en el grupo de los leves o en el grupo del moderado severo para inminente? Lee los leves, porque está tranquilo, no está taquicneico y está haciendo un estridor, está leve. El score de Wales acá del paciente es 1. Entonces, eso ya lo pueden practicar ustedes sacando el mismo score. Entonces, pregunta, ¿cuál es el tratamiento acá? ¿Adrenalina con corticoide? No, solamente corticoide. ¿Y qué corticoide le vamos a dar? ¿Endovenoso o vía oral? Vía oral. ¿Por qué no darle endovenoso? Porque lo vas a irritar más al paciente y tú no quieres que se irrita. Entonces le das por vía oral nada más. Por lo tanto, la clave sería hospitalizar e intubar, eso sería para paro inminente. Realizar broncoscopia urgente no tiene nada que ver acá el bronquio. Administrar antibióticos no tiene nada que ver en el CRUC. Administrar broncodilatadores no hay nada que hacer eso en el CRUC. ¿Cuál es? Aplicar medidas generales y uso de corticoide por vía oral. ¿Cuáles son los signos de alarma de neumonía? Antes del 2019, la neumonía se definía como tos más fiebre. Todos se dieron cuenta que todo el mundo puede tener tos y fiebre y no necesariamente ser neumonía. Entonces cambió el diagnóstico. ¿Cómo se define ahora neumonía según después de 2019? Como tos más taquignia. Tos más taquignia. Pero cuando esta tos y taquignia se le incrementa lo que son los tirajes, o sea, la dificultad respiratoria, el nombre cambia para llamarse de neumonía, para llamarse neumonía severa o neumonía grave. ¿Saben? Neumonía severa, que le ponen el término. Neumonía severa es la tos, la dificultad respiratoria, perdón, la tos, la taquignia más la dificultad respiratoria. Si solamente te ponen tos más taquignia, eso es neumonía, concepto operacional del Ministerio de Salud. Pero si le agregan el concepto de dificultad respiratoria, eso ya se llama neumonía severa. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuáles son los signos de alarma en un niño con neumonía? Tos y dificultad respiratoria. Porque rinorrea es algo leve. Mira, ustedes hablan por descarte, por más que no supieran esto de la guía. Rinorrea es leve, no hay forma que lo marque. Respiración leve, dicen el nombre leve. Y fiebre alta y tos, con respecto a dificultad respiratoria, ¿cuál sería un peor signo de alarma? Dificultad respiratoria. ¿Listo? Un dato muy importante con las neumonías. Con neumonía en general, tos, dificultad respiratoria y taquignia. ¿Es importante tenerlo esto presente? Sí, claro que sí. ¿Cuáles son los signos de alarma en un niño con neumonía? Perfecto. Véanlo eso bien. Recuerden que los pacientes con neumonía en pediatría son cuadros que la mayoría son virales, ¿estamos de acuerdo? Y que antes, ya, porque cuando yo estaba resolviendo esta pregunta para el examen del residentado médico y el ENAM, porque como ven es un poco antigua, estamos hablando de 13 años, me explicaban a mí, me acuerdo que cuando yo buscaba una explicación a esta pregunta, porque es del 2012, ¿ya? Está antes de la guía, ahora ya esta pregunta se resuelve fácilmente con la guía, había una persona o había algunos médicos que decían que los signos de dificultad respiratoria son ascendentes. Comienza con retracción subcostal, luego son retracción intercostal, luego son retracciones supraesternales, luego viene lo que es boqueo, aleteo nasal y pérdida de la conciencia. Ese es un criterio semiológico. Por lo tanto, si alguien te quisiera hacer una pregunta más específica, sería tos, taquignia y podrían ponerte retracciones subcostales. Esa también podría ser una posibilidad. ¿Listo? Ok. Niño de 1 año, fiebre, tos y dificultad respiratoria. Dice tos y dificultad respiratoria con fiebre. Ya creo que ni a balas vas a pensar que es una bronquiolitis, ¿verdad? Pues fiebre, tos, dificultad respiratoria, un poco que va. Dice, vamos a ver si hay otras cosas. Al examen, frecuencia respiratoria de 48, frecuencia cardíaca de 110, temperatura de 38. Sigue haciendo fiebre, está taquicárdico y taquicneico.
Miren ustedes el tema clave, dice matidez. Matidez no te da bronquiolitis ni avala, porque en la bronquiolitis hay obstrucción, hay hiperareación, hay aire atrapada. En la matidez significa que hay pus dentro del alveolo y eso se está condensando, por eso se está sonando mate. ¿Y dónde se ubica esto? En el tercio medio del hemitórax derecho. En el tercio medio del hemitórax derecho. Se le encuentra murmullo vesicular disminuido y se encuentra crépitos y subcrépitos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos. Pregunta. Bronquitis es un término general que solamente vas a aplicar cuando te digan solamente roncos. No va. Síndrome obstructivo bronquial no podría ser porque el SOBA va, ¿qué cosa? Con sibilancia. O por último, su crépito. Y este paciente, ¿qué cosa tiene? Matidez. La matidez está y los crépitos ya no dejan a duda que este problema por lo menos es neumonía o complicación. Pregunta del millón. Aquí. Pregunta, cuando tú has visto derrames pleurales, ¿cómo comienzan los derrames pleurales? ¿Comienzan en el tercio medio o cómo se identifican radiológicamente los derrames pleurales? Comienzan a nivel del borramiento de los senos costodiafragmáticos y cardiofrénicos, ¿verdad? ¿Por qué este paciente está en el tercio medio del hemitórax? Se encuentra la matidez y se encuentra el murmullo vesicular disminuido. ¿Sería eso compatible con un derrame pleural? No. ¿Qué sería compatible con esto? Con una telectasia si hay matidez. Esto sería compatible con una neumonía, pero esa sería una neumonía lobar. O sea, es una neumonía lobar que ha afectado. La diferencia, mucha gente acá marcó ¿qué cosa? Derrame pleural. Ah, matidez, murmullo vesicular, marcó derrame pleural. Pero cuando describen, ahí dice claramente, en el tercio medio del hemitórax derecho. No estamos hablando de la base. Si ustedes recuerdan, ¿cómo es el derrame pleural? El derrame pleural es un líquido que cae sobre gravedad y se crea en un espacio virtual. Y eso es con el borramiento de los ángulos. O sea, clínicamente eso va como una neumonía lobar. Así que la clave, acá que dio muy bien el examen de CONAREME, fue neumonía, porque es verdad, es una neumonía lobar. Cuando se dio este examen, muchos marcaron derrame pleural. Ah, sí, pero se encontraría del murmullo vesicular disminuido, pero no tendría por qué encontrarse matidez. Claro, hay matidez y hay crépitos y subcrépitos. La telectasia es más compatible de los cuadros obstructivos bronquiales, más que de los cuadros de neumonía. Pueden existir en neumonías virales, pero no lo principal. Al haber matidez, en las neumonías bacterianas, lo más común es el derrame pleural, ¿no? En la telectasia, en la radiografía, se vería como una zona que genera un colapso del espacio de un segmento del pulmón o un espacio que está jalando estructuras del pulmón, ¿no? Que pueden ser pariliares o basales. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, si se dan cuenta, es a nivel del tercio medio, ¿no? Prácticamente. Y hay una cosa importante, la presencia de crépitos y matidez te hablan precisamente de neumonía. ¿Estamos de acuerdo? En un niño de 4 años de edad, aquí está, esto es diferente, miren, miren cómo va la pregunta, dice. Un niño de 4 años, acuérdense el concepto de crisis y asma, 4 años de edad, presenta tos y dificultad respiratoria todas las noches y cuando realiza actividad física. Pregunta, ¿te están hablando de este momento o te están hablando de una historia? Una historia, por lo tanto, el tratamiento de elección, ¿qué cosa? ¿Es el beta 2 o el corticoide inhalado? El corticoide inhalado. Cambia la forma de la pregunta. Este es un cuadro de asma que es diferente porque te están hablando la historia de un paciente, no te hablan en este momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? Corticoide inhalado baja dosis, de acuerdo, pero adrenalina. La adrenalina está fuera de la guía, no lo consideran en el primer manejo. Corticoide inhalado a baja dosis y cromonas también está fuera. Bromuro de hipatropio se usa solamente para crisis asmáticas severas y se usa máximo 24 horas. No hay forma. Corticoide inhalado de acción corta. ¿Pero para qué quería algún corticoide de acción corta? Si yo más bien quiero que haga una remodelación. Teofilina no está indicado. Lo mejor sería un corticoide inhalado a altas dosis y beta 2 de acción prolongada. ¿Debido a qué? Que este es un asma ya se comporta de manera persistente, porque ya tiene todas las noches dificultad para manifestar, ¿no? Vamos. Niño de 2 años de edad con enfermedad de 3 días de evolución con tos seca no productiva. 3 días de evolución. 3 días de evolución con tos seca no productiva, fiebre y agitación. Hasta el momento podría ser algo bronquial. Vamos a ver, vamos a ver. Pero dice tos seca no productiva. Bueno, al examen clínico, frecuencia respiratoria 70, muy taquicneico. Tiraje subcostal, febril. Murmullo vesicular presente en ambos campos pulmonares, pero los crépitos, ya sabes, crépitos es un término no negociable. Donde tú veas crépitos, el tema es neumonía.
Sacas de la pista todo lo que es bronquial, es neumonía. Y para remate, ¿qué te dicen? En la mitad inferior del hemitórax derecho se encuentra ¿qué cosa? Un soplo tubárico, que hace mucho más que pensar que esa causa es neumocócica. Por lo tanto, ¿será un síndrome obstructivo bronquial? No, porque hay crépitos. ¿Será un cuadro de bronconeumonía? No, porque no está hablando de compromiso bronquial, solamente está hablando del compromiso parenquimal. Derrame pleural, no en este momento, porque solamente está hablando que hay la presencia de murmullo vesicular presente, no dice que se ha abolido en esa zona. Neumotórax no, porque no hay hipersonalidad. Este es un cuadro de neumonía a secas. ¿Está claro por qué no es derrame pleural? Porque el murmullo vesicular está presente en esa zona, no está abolida. Si estuviera abolido en ese momento y hubiera dolor, ahí sería diferente. Sobre la neumonía neumocócica, concepto, se puede decir que es rara ante los 2 años de edad, no hay forma, pues si no, ¿por qué la vacunarías? No hay forma. Es más frecuente vista en neonatos, al contrario, las neumonías en neonatos, ¿cuál es la causa principal? E. coli, estreptococo beta hemolítico del grupo B de bebé o Galactiae y listeria, son los mismos los germes de la sepsis. ¿Se asocia a sarpullido? No. Generalmente es precedida o asociada con una infección respiratoria viral, más que precedida es asociada. ¿Estamos de acuerdo? Los pacientes con neumonía o bronquiolitis comienzan con un cuadro catarral, solo que en la evolución clínica ellos van a tener un tiempo de enfermedad diferente. Todos comienzan como un catarro. Generalmente presenta fiebre, retracción y estérido. No, las neumonías se tratan en casa, no se hospitalizan y el diagnóstico es evidentemente clínico. De todo esto, la mejor opción sería la D. Porque más que es precedida, es asociada a una infección respiratoria viral. Algunos signos radiológicos sugieren la etiología de neumonía en el niño. ¿Cuál de estas es la menos probable? A ver, ¿neumococo puede dar neumonía cementario lobar? Sí, de acuerdo. ¿Estafilococo qué cosa es? La más destructiva. Neumonía necrotizante con accesos y bulas, ¿no? No va, forma. Micoplasma neumonía y neumonía intersticial, de acuerdo, porque es una neumonía típica. Klebsiella neumonía, embobamiento de fisuras y cavitación parenquimatosa pulmonar. No sé, doctor, tengo dudas. Pero mira lo último. Virus incisional respiratorio, la que causa neumonía viral. ¿La neumonía viral te causa neumatocele? No. ¿Quién te da el neumatocele por la destructura, la ruptura del parénquima pulmonar? Estafilococo aureus. La más categóricamente que no es probable es la E, ¿verdad? De forma categórica. Vamos. Sobre la neumonía bacteriana, es cierto, la infección pulmonar bacteriana se presenta en la mayoría de casos después de una infección respiratoria aguda. No, pues si no, todos los niños con resfriado terminarían con neumonía y no es así. Que sean asociadas es otra cosa, pero no siempre son la mayoría de casos. ¿La neumonía bacteriana es una enfermedad infrecuente en el niño normal? No, no, nada que ver, es frecuente, por eso es que hay que ponerle vacunas. ¿La neumonía estafilocócica es la causa principal de neumonía del niño? No, es la neumonía viral y dentro de las bacterianas la neumocócica, no la estafilo. El porcentaje de mortalidad es 2 a 5 por 100 niños, imagínense, ¿no? Sería una barbaridad, ¿no? El examen físico del niño es diagnóstico, el criterio es solamente clínico y la radiografía solamente se pide en el caso de que haya duda diagnóstica, que se sospeche que haya una complicación o que creas que el paciente es un sintomático respiratorio, es una TB, solamente en ese caso. Así que la mejor opción sería la D, porque la neumonía es clínica y la radiografía se pide en un paciente con sintomático respiratorio, en un paciente que sospeche que esté complicado o en un paciente que no presenta mejoría con el tratamiento. Es lo principal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda ahí en ese momento? No, perfecto. Ok. Niño con contacto de TB sin sintomatología, el PPD es de 10 milímetros. ¿Qué indicaré aquí? Esta es norma técnica, el tratamiento es conceptual, la fórmula es isoniazida, que se da por 6 meses como quimioprofilaxis. Y a esa isoniazida se le tiene que agregar otra cosa. ¿Qué cosa es? Muy bien, piridoxina, porque la isoniazida puede generar ¿qué cosa? Neuritis, neuropatía periférica, ¿no? Neuritis periférica, neuropatía periférica. Muy bien. Isoniazida, 10 miligramos por kilo por 6 meses. Pregunta conceptual. Ahí no hay nada que debatir. ¿Cuál? Sí, eso cambia, en menos de 2 años, sí.
Bueno, en este esquema, la pregunta que estaba basada antes de la formulación de norma técnica isoniazida sola. Pero sí, es verdad que no estoy seguro si es que después de esa edad lo han avanzado, pero sí estoy seguro que a menores de 2 años se le agrega con rifampicina. La profilaxis, la quimioprofilaxis. Esa información tendría que certificarla, revisarla bien. Pero sí ha habido un cambio porque la última norma TB que ha salido ha sido 2024, hace poco. 2024-2025 ha salido. Sí. Un niño de 3 años presenta repentinamente tos y dificultad respiratoria mientras juega con sus hermanos. Si presenta tos y dificultad respiratoria mientras juega con sus hermanos y presenta sibilancias, lo único malo es que se presenta en emitoras izquierdo. Veamos. Tuberculosis. A ver, ¿qué paciente con tuberculosis de manera súbita te va a presentar tos? Nada. La tos de la tuberculosis es insidiosa, 15 días. Asma con 3 años no va. Aspergilosis tendría que tener una secuencia de pulmón cavitado, un pulmón con TB, ¿no? O en todo caso, un paciente inmunodeprimido, no va. Anafilaxis tampoco. ¿Qué cosa es? Una aspiración de cuerpo extraño. El contexto es un niño que está jugando con otros niños, en el cual se presenta sintomatología de forma, ¿cómo se llama? De forma repentina y súbita. Lo que sí llama la atención es que para esta pregunta ya considero emitoras izquierdo, ¿no? Pero entre todas las opciones es la mejor que se ajusta. Niño de 12 meses que estando hospitalizado por cuadro febril presenta súbitamente edema postlabios. Si el paciente presenta de la nada a la exposición de un elemento en la inflamación de mucosas o la inflamación de la piel asociado a descompensación cardiovascular porque el paciente hace hipotensión o se desmaya, problemas gastrointestinales, sea diarrea o dolor abdominal abundante, o lo tercero que se asocia a dificultad respiratoria por sibilancias, esto es un cuadro clínico de anafilaxia. Y este paciente es un paciente que ha recibido un medicamento para la fiebre que es metamizol, al cual se le ha recibido endovenoso y al cual ha estado haciendo edema en labios, eritema, o sea, cambios en la piel, estridor, o sea, problemas respiratorios. Si ya cumple 2 criterios y el paciente cumple el concepto de anafilaxia. ¿Cuál es el tratamiento de elección en el shock anafiláctico? Adrenalina. Listo. Todos estos medicamentos que están acá son la segunda línea después de la adrenalina. Niño de 2 años es traído a emergencia luego de haber ingerido lejía, colocado en la botella de gaseosa hace 30 minutos. Al examen, temperatura de 36.5, frecuencia cardíaca de 90 y frecuencia respiratoria de 24. Algunas lesiones en labio y mucosa. ¿Cuál es la actitud inmediata a seguir? A ver, en las situaciones en pediatría, recuerden muy bien que en los menores de 5 años no hay concepto de muerte, por lo tanto no es intencional. En los adolescentes sí es intencional. En lo que vas a hacer en cualquier paciente que venga por cualquier problema en pediatría, lo primero es el triángulo de evaluación pediátrica, antes que el ABCD, el triángulo de evaluación pediátrica. Si tú ves que el aspecto, la respiración o el color, que son estos 3 aristas del triángulo de evaluación pediátrica, 2 de esas 3 aristas están afectadas, el paciente pasa a shock trauma. Mira que todavía no hablo con el papá, solamente con evaluación. En la evaluación, lo segundo que se hace es el ABCD, donde se ve la vía aérea permeable, por la B de buen patrón respiratorio, el C de circulación, el D de problema neurológico y el E de examen o resto o exposición, quitándole el retiro de la ropa. Y luego de eso, recién que yo he evaluado, paso a hablar con el papá haciéndole un examen, una historia clínica específica llamado sample. Esto lo descubrimos en la parte teórica. Pero ¿por qué lo comento acá? Porque los problemas con la descontaminación digestiva son importantes porque no todo elemento es compatible de descontaminar digestivamente. Solamente aquellos que se pueden recuperar por vía digestiva, aquellas que se hayan ingerido máximo en la primera hora y que no haya riesgo de expiración ni ninguna contraindicación. Y eso se puede hacer a través de ¿qué cosa? De elementos que disminuyen la absorción. Por ejemplo, el lavado gástrico, el lavado intestinal con polietilenglicol o el carbón activado o darlo con o algunos otros elementos neutralizantes. El problema es que si tú lo haces en todos los elementos que se te ocurra, puedes hacer más daño de lo que piensas. Existe una lista de elementos que está contraindicado que corresponde al acrónimo FILES. Este acrónimo FILES menciona por la letra P que no está
está contraindicado hacer descontaminación digestiva en los pacientes con uso de pesticidas o aquel paciente que se ha intoxicado con algún derivado del petróleo. En los derivados del petróleo lo que tienen que hacer es proteger la vía aérea porque existe alto riesgo de neumonitis química. Los hidrocarburos, metales pesados que hayan pasado más de o algún elemento que haya pasado más de una hora de ingestión, también está contraindicado hacer la descontaminación digestiva. Los ácidos, los álcalis o alcoholes también están contraindicados. El consumo de hierro también está contraindicado. El litio y los solventes lipídicos, el acrónimo FILES. Entonces, en el caso de la ingesta de cáusticos, que se define como cáustico aquello que puede ser ácido o en todo caso alcalino, acá es más de 10, ¿ya? En el caso de que tenga un pH menor de 3 a pH más de 10, no se le puede hacer lavado gástrico ni descontaminación gástrica, porque podríamos ocasionar vómitos, podríamos generar aumento del calor al momento de neutralizar y podríamos causar más daño que por lo que viene. Cualquier paciente que viene con ingesta de cáusticos, lo que se tiene que hacer en un primer momento es valorar la clínica. Y si el paciente tiene una clínica que conforme a un cuadro muy severo, a un cuadro de, lógicamente, de complicación severa, pasa a una endoscopía de emergencia para poder hacer una corrección momentánea y después, lógicamente, el control por piso. Entonces, si a mí me preguntan en esta pregunta, me dicen, niño de 2 años que es traído a emergencia luego de haber ingerido lejía. ¿La lejía qué cosa es? Es un alcalino. Pregunta, ¿el álcali está en la lista de FILES? Sí, aquí está. Por lo tanto, ¿la lejía se le puede hacer descontaminación digestiva? No. Al examen, tiene temperatura de 36.5, frecuencia cardíaca de 90, respiratorio 24. ¿Cuál es la actitud inmediata? ¿Provocar el vómito? No, porque si provocas el vómito, el niño se va a lesionar doble vez la pared. Lavado gástrico está contraindicado porque es un tipo de descontaminación digestiva. El carbón activado también es un tipo de descontaminación digestiva porque neutraliza. También está contraindicado. ¿Qué es lo único que queda? Lavado de piel y ojos con agua. ¿Estamos de acuerdo? Los ácidos y los álcalis no se descontaminan digestivamente. Lactante de 1 mes por 15 días presenta cuadro febril por proceso infeccioso viral y se le escribe paracetamol. ¿Cuál es la dosis mínima potencialmente tóxica para miligramos por kilo? La dosis mínima, antes decían 90, pero la mínima es 75 miligramos por kilo. La segura es de 150 a 200 miligramos por kilo dosis o día que haya recibido el paciente. Recuerden que si tú estás intoxicado con paracetamol, ¿cuál va a ser el antídoto que vas a usar? Acetilcisteína. Acetilcisteína. ¿Cuáles son la principal complicación de consumo de intoxicación de paracetamol? Falla, muy bien, porque se metaboliza ahí, falla hepática. Y esto ocurre a partir de qué hora de la ingesta? En las 72 horas. Entre las 48 y 72 horas, ahí ocurre la falla hepática. Si el paciente pasa ese tiempo, se salvó. Mujer de 15 años admitida por náuseas y vómitos, parestesias perivocales y espasmos carpopedálicos. Familiar informa que tras discusión con la madre está agitada. Tiene un pH de 7.45 que está aceptable y tiene un bicarbonato de 22 que está aceptable, pero ¿qué cosa tiene? Un CO2 de 28. Pregunta, ¿qué es lo que está acá? El pH está normal, el bicarbonato está normal. ¿Qué es lo que está abajo? El CO2. Por lo tanto, ¿qué va a pasar si mi CO2 sigue bajando? ¿Qué va a pasar con el pH? Se va a elevar. Entonces, mi paciente va a hacer alcalosis respiratoria y se va a desmayar. ¿Qué cosa es lo que yo tengo que hacer aquí para corregir esto? Recuperar este CO2. ¿Y cuál es la única forma de recuperar este CO2? Respirando lo que estoy botando. ¿Y con qué cosa lo puedo hacer? Con una bolsa de papel. Me lo cubro de tal forma que recupero lo que estoy botando. Hacer la respiración en bolsa de papel. Infusión de bicarbonato no, porque el bicarbonato está en valores normales. Interconsulta de psicología no es parte del manejo inicial. Y ansiolíticos, cuidado, porque los ansiolíticos, ¿qué cosa van a hacer? Pueden generar depresión respiratoria, ¿no? En este momento, ¿no? Entonces hay que hacerla respirar en bolsa de papel y recuperar todo ese CO2 que está perdiendo. 76. En la intoxicación aguda por organofosforados, ¿cuál es el tratamiento indicado? Atropina. Así es. Atropina. Muy bien, no hay mucho que decir aquí. Preescolar de 3 años que ha ingerido dosis tóxica de hierro. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones clínicas que se pueden encontrar? Recuerden ustedes que si el hígado genera falla hepática,
El hierro le gusta hacer sangrados y cicatrices por todos lados. Todos los pacientes con consumo de hierro pueden generar hemorragia hepática, hemorragia gastrointestinal. Por lo tanto, a la larga, ese hígado que comienza a sangrar se cicatriza y puede llegar a cirrosis. Y ese intestino que está sangrando puede generar hacer estenosis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los pacientes con intoxicación de hierro entre las 72 horas hasta la semana tienen un gran riesgo de sangrado en estos dos puntos. ¿Qué es lo más, las manifestaciones clínicas que se podrían encontrar en un paciente con dosis tóxicas de hierro? Vómitos y diarreas con sangre principalmente. Más que petequias y hemorragia gingival o convulsiones o problemas neurológicos, el hierro principalmente tiene un problema gastrointestinal porque el hierro se absorbe a nivel de ¿dónde? Del duodeno. Recuerden que el hierro que no se absorbe, ¿qué pasa? Se elimina. ¿Y qué pasa con el hierro que se elimina? Tiene que seguir el trayecto gastrointestinal y es ahí donde lacera todo el intestino porque es demasiado tóxico. Y ahí es donde se producen estos problemas que les estoy comentando. En la intoxicación por opioides, ¿cuál es el antídoto para el opioide? La naloxona. ¿Qué hace el opioide? Deprime la respiración. ¿Estamos de acuerdo? Yo le doy naloxona ¿para qué? Para evitar que deprima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, en la intoxicación por opioides, la administración de naloxona, ¿qué cosa va a evitar? Que deprima o que evitar la depresión respiratoria. Pero cuidado con la naloxona. ¿Cuál es la complicación del uso de naloxona en opioides? A ver, ¿qué pasa si usted es un paciente con consumo de opioides, lo encierran y le quitan todos los opioides? ¿Qué cosa va a hacer? Muy bien. ¿Qué pasa si hace síndrome de abstinencia? Entra en una taquicardia, ¿no? Entra en una vehemencia. Ya. Imagínense que en este paciente no lo han encerrado, pero le han metido altas dosis de naloxona. ¿Qué va a sentir su cuerpo? ¿Que tiene opioide o que ya no tiene opioide? Por lo tanto, ¿qué cosa va a hacer? Abstinencia. Por lo tanto, los pacientes o los hijos de madres que hayan recibido naloxona durante el periodo prenatal tienen riesgo de hacer síndrome de abstinencia, por si acaso, por el uso solo de la naloxona. Por eso hay que tener mucho cuidado con la naloxona. ¿Ya? Igual se tiene que dar, pero se da en dosis fraccionadas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que se encuentran en los pacientes con intoxicación de organofosforados? Muy bien, cealorrea, miosis y fasciculaciones. Hipertonía no, nistagmus, hemiplegia no, esto sí, palidez, convulsiones, coma, bueno, esto es relativo. Midriasis, no, pues es miosis, no hay forma. Esto es la C, ¿no? Cealorrea, miosis y fasciculaciones. Niño de 4 años con cealorrea, diarrea y debilidad muscular. Al examen está taquicárdico y fasciculante y bota bastante secreción. Pupilas mióticas. ¿Cuál sería el tratamiento indicado? Atropina, porque es una intoxicación por organofosforado. ¿Por qué es una intoxicación por organofosforado? Cealorrea, debilidad muscular, roncantes, fasciculaciones y ¿qué cosa más? Pupilas mióticas. ¿Qué hace el organofosforado? Inhibe la acetilcolinesterasa. Por lo tanto, ¿cuánto voy a tener de acetilcolina en el cuerpo? ¿Bastante o poquito? Bastante acetilcolina. Por lo tanto, ¿quién va a contrastar acetilcolina? La atropina. Muy bien. Niño de 3 años de edad ingirió accidentalmente paracetamol. Se calcula que recibe una dosis de 150 miligramos por kilo. ¿Dónde se ve la principal complicación de la intoxicación por paracetamol? En el hígado. Recuerden que el paracetamol, o llamado también acetaminofén, para procesar su principio activo necesita ¿qué cosa? Liberar de su porción N-terminal. Y liberarse de esa porción N-terminal genera una gran capacidad de oxidación. Por eso es que aparece el glutatión del hígado para contrarrestarlo. Pero cuando se consume demasiado paracetamol, el glutatión se acaba. Por lo tanto, comienza a inflamar el hígado. Por eso es que nosotros podemos aguantar muchas dosis de paracetamol varias veces al día, porque tenemos una gran cantidad de glutatión. Pero si seguimos una dosis muy enérgica, el glutatión se puede acabar. La clave sería hepática. Niño que ingirió cáustico. ¿Cáustico está dentro del file, sí o no? P de pesticidas y de derivados del petróleo. H de hidrocarburos y aquellos elementos que han pasado más de una hora. A de ácidos y de álcalis. L de litio. I de iron, de hierro. Y el S de solventes lipídicos. ¿Esto qué cosa es? ¿Un cáustico? ¿Es un álcali o es un ácido?
no se descontamina digestivamente, ¿no? ¿Cuál es lo que se debe hacer? Hidratación enérgica podría ser una opción, lavado gástrico no, colocar sonda tampoco, endoscopia digestiva alta en este momento no, porque la mamá ya le dio leche. Entonces, la hidratación enérgica no es una opción, porque el paciente que ingirió gástrico y ya le dio leche, lo único que hay que hacer, y no hay historia de vómito, no habría necesidad de hidratación enérgica, solamente esperar, observación y visualizarlo, ¿no? La hidratación enérgica se reserva para los pacientes hospitalizados, ¿no? Y en los pacientes que ya han tenido algún otro tipo de elemento que deshidratación, ¿no? Una deshidratación evidente. Un niño de 5 años procedente de la costa llega acompañado de su padre con convulsiones generalizadas. Un niño de la costa. ¿Qué puede haber en la costa? Campo, agricultura. Convulsiones generalizadas, le ponen diazepam, pero no mejora, refiriendo cuadros de varias horas de dolor abdominal, diarrea acuosa y se le encuentra diaforético bradicárdico. Tanta cosa para que te digan que se presume de organofosforado y te preguntan cuál es el tratamiento fundamental. ¿Cuál sería el tratamiento fundamental? Atropina endovenoso, pero si la pregunta sería ¿cuál sería el tratamiento inicial? Sería hidratación. Recuerden que siempre la ABCD inicial. Pero en los pacientes con intoxicaciones, el ABCD no se debe reemplazar. Se hace el ABCDE y se coloca el antídoto también al mismo tiempo. ¿Listo? Ok. Ya, es una buena pregunta. En un paciente con ingesta de cáusticos, si tú sospechas que el paciente se está hospitalizando porque hay una esofagitis, una perforación, tienes para hacerlo en 24 horas. Si por OB no asiste a la endoscopía en 24 horas, ya no la puedes hacer hasta el día 21. ¿Por qué? Porque ese tejido se vuelve friable. Si tú metes el endoscopio, lo puedes perforar. ¿Estamos de acuerdo? La hiperventilación debido a la intoxicación por salicilato se caracteriza principalmente por ser taquicneico y policneico. No solamente aumento del número de la frecuencia respiratoria, sino también aumento de la profundidad. No intoxicación ocurre en niños pequeños, al contrario, los niños se hiperventilan. ¿Se caracteriza por un aumento de la frecuencia de la ventilación nada más? No. ¿Un aumento de la profundidad nada más? No. ¿Se manifiesta en el examen físico dentro de pocos minutos de la ingestión? No. Es algo que va aumentando progresivamente tanto en profundidad como en frecuencia. 85. Lactante de 10 meses traído por presentar hace 3 días vómitos y deposiciones líquidas de 8 cámaras al día. Es un niño que hace bastantes deposiciones. Está soporoso, tiene ojos muy hundidos, signo de pliegue. Y mira, la piel está fría y el llenado capilar 5 segundos. ¿Cuál es el punto de corte del llenado capilar? 2 segundos. Por lo tanto, sin tener mucha cosa, ¿cuál es el diagnóstico de tu paciente? Deshidratación severa, ¿con shock o sin shock? Con shock, claro, con shock, pero doctor, no hay la presión arterial. No necesitas la presión arterial, es lo último que pasa en pediatría. ¿Qué cosa tienes acá para pensar que está con shock? Llenado capilar más de 5 segundos y está frío. O sea, no tienes más para pensar que el paciente está chocado. ¿Cuál es el tratamiento de shock hipovolémico en pediatría? Solución salina o lactato de Ringer. En este caso, la opción trabaja solución salina a 20 cc por kilo. Endovenoso inmediatamente. Repites 1, repites 2. Si a la tercera piensas, buscas otra causa. ¿Estamos bien? ¿En qué pacientes vas a reducir y no vas a poner 20, sino vas a poner solamente 10 cc por kilo? En los neonatos, en los pacientes cardiópatas, en los hepatópatas, en los nefrópatas y en los desnutridos severos. En ellos el bolo no puede ser de 20 cc por kilo porque no están acostumbrados a manejar mucho volumen, solamente 10 cc por kilo. ¿Estamos de acuerdo? Dosis máxima del bolo en población pediátrica, 500 cc. No se da más de eso, ¿ya? Muy bien. Excelente. Por lo tanto, la clave, ¿cuál sería? Sería la A, ¿verdad? Ok. Muy bien. ¿Lo tomaron? ¿Lo apuntaron? Muy bien. Excelente. ¿Por qué no se usaría destroza? Porque la destroza es hipotónica, nunca se usa para bolear. ¿Por qué no se usaría suero oral? Porque está en shock. La vía oral está contraindicado en el plan C y en el shock. Muy bien, ¿está bien? Muy bien, sigamos. 86. Niña de 2 años presenta hace 3 días fiebre de 40. Desde hace 24 horas dolor abdominal cólico difuso a predominio en mi abdomen derecho, vómitos alimentarios y deposiciones semilíquidas sanguinolentas con moco y contactos con aves de corral. Ya está. Al examen, está hidratada, estado general adecuado, abdomen blando depresible con dolor en fosa ilíaca derecha. El cirujano descarta cuadro quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento de elección?
Muy bien, recuerda que la diarrea aguda tiene ¿qué cosa? Disentérica y no disentérica. Si es no disentérica, menor a 2 años, ¿cuál es? Rotavirus A. Si es más de 2 años, E. coli enterotoxigénica. Pero si es disentérica, menor de 2 años o aproximadamente 2 años, Campylobacter jejuni. Y si es más de 4 años, Shigella ¿cuál? Shigella flesneri. Muy bien. En ambos, el tratamiento depende. Si el paciente tolera la vía oral, el tratamiento es la acitromicina. Y si el tratamiento no tolera, porque el paciente no tolera la vía oral, es la ceftriaxona. Se acabó. ¿Cuál es el agente etiológico en este paciente? Campylobacter. Doctor, ¿y por qué Campylobacter? Porque va por los 2 años y tiene un contacto clásico. El Campylobacter está asociado al contacto de aves, de puercos y de cachorros. Y este paciente tiene un contacto con aves de corral. Entonces es un Campylobacter. ¿Cuál sería el tratamiento de elección? Acitro. Doctor, ¿y por qué no Cectria? Porque dice que tiene buen estado general, está hidratado, blando, depresible. O sea, te dice que es una niña que está tranquila, pero que está haciendo deposiciones disentéricas. Muy bien. ¿Está claro? Listo. 87. Niño de 7 meses, deshidratado, con vómitos, diarrea y fiebre. Laboratorio hemoglobina 11.6, hematocrito de 39%, neutrófilo de 39%, leucocitos de 14.900, con neutrófilos, linfocitos y monocitos al porcentaje indicado, plaquetas aparentes normales, pero no con una osmolaridad de 295. ¿El sodio en cuánto está? En 137. El calcio iónico está en 1.2, el pH está en 7.2, el bicarbonato está en 11 y el CO2 está en 25. Muy bien. Me dan el valor de lactato y creatinina y me ponen cuál es el tipo de deshidratación y trastorno ácido básico. Vamos a comenzar por lo último. Pregunta, si el pH está hacia abajo, ¿cómo se llama? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis, muy bien. Si el pH se va hacia abajo, solamente hay 2 posibilidades. Que si el pH está hacia abajo es porque el bicarbonato bajó y el CO2 subió, ¿verdad? Pregunta, ¿cuánto es el valor del CO2? Normal, de 40 más menos 4. Dime, si está en 25, ¿qué pasó? ¿Bajó o aumentó? Bajó, por lo tanto, ¿tiene lógica con nuestro principio general? ¿Sí o no? No. A ver, vamos a volver acá. El pH es el igual al bicarbonato sobre el CO2. ¿Listo? Nuestro paciente, ¿qué tiene? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis, porque el pH está hacia abajo. La única forma que el pH esté hacia abajo es que el bicarbonato esté hacia abajo o que el CO2 suba. ¿Listo? Si el valor normal del CO2 está en 40 más menos 4 y el valor del bicarbonato normal es más o menos 20 más menos 4, la pregunta es, o 22 más menos 4, la pregunta es, ¿en dónde estamos? A ver, ¿qué regla cumple? El CO2 en mi paciente, ¿cuánto está? Está en 25. ¿Y el bicarbonato cuánto está? En 11. La pregunta del millón es, ¿en cuál se cumple? ¿El CO2 está subiendo para que el pH baje, sí o no? No, el CO2 ha bajado. Por lo tanto, ¿cumple acá esta regla? No, no cumple. Doctor, en la segunda regla, el bicarbonato debería estar bajando para que el pH baja. ¿Está bajando, sí o no? Sí. Por lo tanto, ¿qué cosa es esto? Una acidosis metabólica. ¿Por qué es una acidosis metabólica? Porque el paciente tiene baja del pH, porque el bicarbonato está bajando, no porque el CO2 está aumentando. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces lo ponemos aquí en limpio. Como el pH está bajando, el bicarbonato debe estar bajando o el CO2 aumentando. En nuestro paciente, lo que se cumple es esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Eso es lo primero. Esta es una acidosis metabólica. La segunda pregunta que nosotros nos debemos hacer es ¿cuál es el estado de deshidratación? El estado de deshidratación puede ser clasificado en leve, moderada, severa o también, ¿qué cosa? En hiponatrémica, no, normotrémica o normal sodio, ¿no? Sodio normal o hipernatrémica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo está el sodio en nuestro paciente? 137. Por lo tanto, ¿qué cosa esto sería? Normonatrémica o llamado también isotónica. Entonces, nuestro paciente tiene una acidosis metabólica con tipo de deshidratación isotónica. ¿Listo?
No sería una acidosis mixta por lo siguiente. Porque si fuera una acidosis mixta, a ver, esto es un poquito más de medicina interna, pero es importante tenerlo en cuenta. Si fuera una acidosis mixta, para que sea una acidosis mixta, el CO2, a ver, si el bicarbonato está bajando, ¿qué cosa debería hacer el CO2 para tratar de nivelar ese pH? ¿Bajar o subir? Bajar. Porque al bajar, lo que va a hacer el pH, ¿qué cosa es? Nivelarse. Pregunta, ¿tu paciente está bajando CO2, sí o no? Sí está bajando CO2, está tratando de compensar el problema. En cambio, si tu paciente estuviera bajando el bicarbonato y el CO2 estuviera subiendo, tu paciente estaría haciendo acidosis por dos razones. Porque el bicarbonato baja, y es verdad, explica el pH hacia abajo, y porque el CO2 también está subiendo. Ahí sería una acidosis mixta, porque ahí son los dos culpables. ¿Listo? Ok, muy bien. Es una muy buena pregunta, porque por osmolaridad podrías decir que tiene una tendencia un poquito en la hiperosmolaridad. Pero recuerden ustedes que la deshidratación se clasifica de acuerdo al valor del sodio, no a la osmolaridad. La osmolaridad tiene más elementos. ¿Cuál es? El sodio, la glucosa y el boom. ¿Ya? Por eso principalmente. Entonces, porque dice tipo de deshidratación es por un sodio nada más. No. La compensación se establece cuando el pH está en valor normal. El CO2 está haciendo lo que puede, pero lógicamente le falta. Sí. Lactante de 11 meses desde hace 24 horas presenta deposiciones semilíquidas con moco y sangre. Listo, otra vez. Diarreas disentéricas. En menor de 2 años, ¿cuál es? Campylobacter. En mayor de 2 años, ¿qué cosa es? Shigella. Se acabó, sin más. 4 a 6 veces por volumen, sonoliento, signo de irritación leve. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente? Campylobacter, se acabó. Uy. Ah, después, no, este es Campylobacter, definitivamente Campylobacter. Dice con moco y con sangre, no hay forma. Sí. Las diarreas entéricas, claro, no siempre se... Claro, comienza como cosas, sí. Ujú. Fiebre y dolor abdominal, sí. No, no hay forma. Es que el concepto de disentería tiene que ver cuando el concepto de disentería es un concepto que se va cuando se ve la deposición. O sea, te podrían decir, ¿no? Toda diarrea acuosa necesariamente es viral, no, puede ser bacteriana también. Es el E. coli, por ejemplo, ¿no? Pero cuando tú hablas de disentería, fuera de la historia natural, no es porque la disentería no es porque la causa es una bacteria. La disentería es porque tú estás viendo en la deposición moco y sangre. Esa sería la respuesta. Sí, claro, claro, claro. Si no, no va. Y para fines de examen, sí. ¿Qué signos de diferencia la hidratación grave, severa de la moderada en niños? A ver, de todos estos, la presión arterial recuerda que es lo último que baja. Por lo tanto, necesitas algunos signos más tempranos. Los primeros son los cardiovasculares y en segundo lugar son los de la piel. ¿Cuáles son los signos cardiovasculares? El primero, el más importante, son los ruidos cardíacos. Cuando son de baja intensidad significa que el corazón se está agotando y eso ya es indicación de shock. Recuerden que presión arterial que es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces, si ya el corazón está apagándose, la presión arterial cae. Como segundo signo de cardiovascular de shock inminente, es aparte de los ruidos cardíacos bajos, es la bradicardia o la taquicardia sostenida. En segundo lugar, tenemos los conceptos de piel. ¿Cuáles son? Llenado capilar prolongado, más de 2 segundos, frialdad distal, palidez o cianosis. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, dentro de estos, mucosa oral seca, irritabilidad y polignia, ok, estamos entre estos, ¿verdad? Porque no es mucosa oral seca, es muy seca, lo hablábamos en la clase teórica. Entre el llenado capilar lento y los ruidos cardíacos de baja intensidad, ¿cuál creen ustedes que sería un mejor patrón para que veáis qué paciente está más cerca del shock hipovolémico? Los ruidos cardíacos de baja intensidad, porque el ruido cardíaco de baja intensidad ya es la hemodinamia central. El llenado capilar es el resultado de la hemodinamia periférica. ¿Estamos de acuerdo? Si el paciente ya está en la hipotensión, es porque el corazón se está agotando. ¿Ok? Listo.
Frente a un cuadro de deshidratación severa con shock por diarreas, ¿cuál es el tratamiento? Vamos, lactato de Ringer, 200, mucho, es 20. Suero fisiológico, 20 cc por kilo, la respuesta. Solución preelectrolítica nunca se da en bolo porque tiene potasio. Si tú le das potasio, lo matas de una arritmia, no puede ser. Plasma fresco congelado como albúmina o coloides están prohibidos en pediatría, no demuestran mejoría. Hipersodio, ni siquiera en una hiponatremia severa damos el hipersodio así. Entonces la clave es suero fisiológico a 20 cc por kilo. Lactante de 6 meses presenta cuadro de diarreas desde hace 2 días con deshidratación severa, electrolitos séricos, la hipocalemia severa, la cual pone en riesgo la vida del paciente. ¿Cuándo definimos hipocalemia? Cuando el valor de potasio es menor a 3.5, ¿no? Cuando decimos de 3.5 a 3.1, podemos decir qué cosa, hipocalemia leve. Cuando decimos de 3 hasta 2.5, decimos moderada, y si es menor a 2.5, decimos severa. El cuadro de todos estos que va con severa es 2, ¿no? Definitivamente. Para un lactante de 8 kilos con cuadro de deshidratación severa por diarrea aguda infecciosa, me imagino que es con shock, ¿cuál será el volumen de infusión? Dosis de la infusión, 20 cc por kilo. ¿Cuánto sería 20 por 8? 16, 160. ¿Cómo va a ser 16? 160 cc endovenoso, en bolo. Vamos, el último esfuerzo, el último esfuerzo. Lactante de 10 meses, hace 2 con vacunas incompletas. Desde hace 2 días presenta vómitos en 8 oportunidades y deposiciones líquidas sin moco ni sangre. Vamos. Diarrea aguda, otra vez, hasta el cansancio. No disentérica y disentérica. No disentérica, menor a 2 años. ¿Cuál es? Rotavirus A. Más de 2 años. ¿Cuál es? E. coli enterotoxigénica. ¿Qué grupo pertenece a este paciente? Aquí, clave, rotavirus. Ya está. Excelente. La otra vez, lactante de 6 meses que inicia rinorrea acuosa, fiebre seguida con vómitos y deposiciones líquidas de moco y sin sangre, 2 días de evolución. Otra vez, diarrea aguda. La diarrea no disentérica y disentérica. Si es no disentérica menor a 2 años, ¿cuál es? Rotavirus A. Si es más de 2 años, ¿cuál es? E. coli enterotoxigénica. Se acabó. ¿Cuál es el cuadro? Va por acá. Rotavirus. ¿Cuánto de sodio en milimol por litro tiene la solución de hidratación oral de la OMS? Depende. Muy bien, porque ya estamos en el 2014. Antes del 2000 era 90 y en el 2014 ¿cuánto subió? A 75. Muy bien, excelente. Excelente. En el tratamiento del shock hipovolémico, estas preguntas ya son más rápidas. Vamos. Tratamiento del shock hipovolémico en niños se debe realizar reposición rápida ¿de qué? Si es shock hipovolémico debemos dar ¿cuánto de bolo? 20 cc por kilo. Eso de 10 a 20, no sé, yo lo he escuchado también por algún lado. Es 20 cc por kilo, ¿ya? Para fines, 20 cc por kilo, ¿ya? Suero fisiológico. 10 solamente en 4 o 5 condiciones específicas, pero el bolo 20 cc por kilo. Les ponen 320 y 640 en un niño con 32 kilos y los matan. 20 cc por kilo, 20 cc por kilo, ¿ya? Acá le ponen 10 a 20, pero es 20 cc por kilo. ¿Qué medida se considera prioritaria en el manejo de los diarrea en niños? Igual, que primero el triángulo de evaluación pediátrica, siempre. ¿Y qué apariencia, respiración y color? Si hay 2 aristas, pasa el shock trauma. ¿Qué cosa voy a ver en shock trauma? El A, B, C, D, E. ¿Qué cosa es el A? Vía aérea. Dime, ¿en algún lado dice vía aérea acá? No. Pasamos al siguiente. B, patrón respiratorio. ¿En un lado dice algo de patrón respiratorio? No. C, ¿qué cosa es? Circulación. ¿Habla acá de la circulación? Sí. Mantener hidratación. Esa es la forma como se responde la pregunta. Primero triángulo de evaluación pediátrica y luego tu ABCDE. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero no es el ABCDE, sino lo primero es el triángulo de evaluación pediátrica. Y eso fue una pregunta que se hizo en el año 2023 en el examen de resultado médico, en la subespecialidad de pediatría. Lo preguntaron. ¿Qué es lo primero que hace? ABCDE, todo el mundo. Clave, triángulo de evaluación pediátrica. ¿Ya? Entonces siempre, por favor. Lactante de 1 año padece deposiciones líquidas y vómitos muy frecuentes hace 3 días. Ahora está ¿qué cosa? Letárgico, mucosa oral seca, pliegue 3 cruces, taquicárdico y mira, no dice presión baja, pero ¿qué cosa te ponen? Ruidos cardíacos disminuidos de intensidad. ¿Qué cosa es esto? ¿Es un shock severo o es un deshidratado severo sin shock?
Un shock, ¿no? Con deshidratación severa. Muy bien, ¿cuál es la dosis y qué le pones? 20 cc por kilo. ¿De qué cosa? De cloruro de sodio al 0.9% o lactato de Ringer. Muy bien, excelente. ¿Cuál sería la clave? 40 cc es mucho. Polielectrolítica no le pones porque tiene mucho potasio hacia rigma. Esta sería la correcta. Destroza no. Espesor plasmático está prohibido. ¿Cuál es? La C. Vamos. Lactante de 6 meses. Faltan 20 preguntitas. Vamos. Lactante de 6 meses con deshidratación severa, con fiebre, diarrea, vómitos y presenta oliguria y acidosis metabólica. ¿Cuál es la conducta inmediata? Ok. Si es un lactante de 6 meses con deshidratación severa, presenta fiebre, diarrea y vómitos y presenta oliguria y acidosis metabólica descompensada, ¿qué es lo primero que debemos dar? Muy bien, excelente. Otra vez tu ABCD, triángulo de evaluación pediátrica. Apariencia, respiración, color. 2 aristas, pasas a B, C, D, E. A, vía aérea, no hay nada de vía aérea. B, patrón respiratorio tampoco. C, ¿qué cosa dice? Circulación. Se acabó. Hidratación rápidamente y monitorizar el paciente. Doctor, pero es una acidosis metabólica. Recuerden que la acidosis metabólica también puede ocurrir, ¿qué cosa? En el shock hipovolémico. Entonces tú corriges el agua de deshidratación y se resuelve la acidosis. ¿Por qué tendría oliguria mi paciente? Porque no tiene líquido. Hay que darle agua. ¿Estamos de acuerdo? Y monitoriza el potasio. Recuerda, todo paciente con disminución de la diuresis, monitorizar potasio. Vamos. En la etiología más frecuente en un niño deshidratado con alcalosis metabólica, ¿cuál sería la causa? A ver, recuerden ustedes que en el estómago, ¿qué líquido hay? Un líquido que se llama ácido clorhídrico. A diferencia de todo el intestino, este líquido es ácido. En cambio, en el resto del intestino, ¿cómo es el líquido? Alcalino, porque se usa bastante bicarbonato. Entonces, ¿cómo va a ser el ácido? Si yo comienzo a botar ácidos, ¿cómo va a estar mi cuerpo? ¿Más ácido o menos ácido? Por lo tanto, ¿cómo me voy a volver? Alcalino. Pregunta, ¿esta alcalinidad que yo estoy ocasionando es una alcalinidad de causa respiratoria o metabólica? Metabólica. Agrégale algo más. Si estoy botando ácidos, ¿también qué estoy botando? Por lo tanto, sería una alcalosis metabólica hipoclorémica. Listo. ¿En cuál de estos cuadros vamos por aquí? Estenosis hipertrófica de píloro. Endodenal, atresia del yeyuno, agenesia anal y hernia del hiato, eso va principalmente a cuadros alcalinos. Y hernia del hiato no ocurre ni la salida del ácido clorhídrico, o sea, no hay trastorno ácido base ahí asociado. Lo que sí se bota es bastante saliva, que tiene bicarbonato también. ¿Qué tratamiento instaura a un niño de 10 años que a las 6 horas de comer pasteles presenta vómitos, febrículas y 6 a 8 deposiciones líquidas en 12 horas? Vamos a ver, rehidratación oral con 130 de sodio, eso no ocurrió ni antes del 2000, eso no hay forma. Cloranfenicol, no hay forma. Es una ampicilina tampoco, porque estamos pensando qué cosa, en un bacilio, ¿no? Un bacillus cereus, quizás, no hay forma. Infusión intravenosa de suero salino con potasio tampoco, sino ¿cuál sería la mejor opción? La C. ¿Por qué? Porque es una hidratación oral con contenido de sodio de 50 a 90. Nuestra sal de hidratación oral actual, ¿cuánto tiene? 75. Cumple. Potasio en 20-30 y bicarbonato de 30-10. ¿Qué te dice? Sal de hidratación oral del 2000. Esta sería la mejor clave. Doctor, ¿y por qué no poner endovenoso? Porque, bueno, claramente en el manejo de la deshidratación moderada o algún grado de deshidratación en plan B, lo primero siempre será la vía oral, por más que el paciente esté vomitando. Cuando la vía oral se suspende y se inicia con endovenoso, 3 situaciones bien claritas. Cuando hay hilo metabólico, los ruidos y dolores están disminuidos, no sirve de nada darle nada porque lo va a vomitar. 2, cuando el paciente está en shock, no le vas a dar. Y 3, cuando el paciente inicia con plan C. No hay forma de darle ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Una complicación grave del tratamiento de la deshidratación hipernatrémica, ¿cuál puede ser? ¿Cómo corrijo la deshidratación hipernatrémica? Con agua libre. Por lo tanto, si doy mucho agua, ¿qué puede pasar? Edema cerebral, pues muchachos, edema cerebral. Muy bien. Edema cerebral, ¿ya? Muy bien. Si corrijo rápidamente una hiponatremia y hipernatremia, ¿qué cosa puede haber? Mielinolisis pontina. Muy bien, esto ya lo sabe. En un paciente que vomita frecuentemente, ¿qué cosa vamos a encontrar? Si tiene 3 meses, principalmente alcalosis hipoclorémica, ¿no? Ok.
La causa más frecuente de diarrea prolongada en niños a partir del año de vida. La causa más frecuente. Esto se hace por descarte. A ver, si dice intolerancia congénita, ¿esto comenzará el primer año de vida? ¿Sí o no? No. Listo. Listo, se acabó. Si fuera linfagiectasia intestinal, que es algo también congénito, en el cual el paciente tiene problemas en la composición de sus vasos linfáticos, ¿será algo propio del año? Tampoco. Fibrosis quística, ¿eso cuándo se diagnostica? Desde el nacimiento. Intolerancia a las proteínas, vacunas. ¿Cuándo recibes vacunas? Desde el inicio. ¿Cuál será la principal causa? Inespecífica. Desnutrición, inmunosupresión. ¿Ok? Vamos. Un niño de 3 años de edad presenta diarreas amarillo-verdosas con moco y alguna sangre. ¿Es disentérico o no? Sí, disentérica. Te dicen qué cosa, que el paciente tiene 3 años de edad, ¿no? Fiebre y dolor abdominal leve y ha recibido furosemida sin mejoría. ¿Cuál sería la causa? Doctor, usted me ha dicho que en menor de 2 años es Campylobacter y en mayor de 4, Shigella, pero usted me ha engañado porque no hay nadie en 3. ¿Cuál marco? Bueno, ve lo que tienes, pues, ¿no? Vibrio cholerae, ¿cómo es la diarrea de vibrio cholerae? Lavado de arroz, no hay forma. Yardia lamblia, ¿cómo es la diarrea? Esteatorreica aceitosa, tampoco. Aeromonas hidrófila, eso es más parte de los pacientes en unidad de cuidados intensivos, es más un oportunista, no va por ahí. E. coli enterotoxigénica, ¿te da diarrea disentérica? No, ¿cuál es? No disentérica, ¿no? ¿Cuál es la causa entonces? Campylobacter jejuni por descarte. Se acabó. Vamos. 106, ya faltan 10. Vamos. ¿Cuál es la dosis de metronidazol oral para un niño de 12 kilos portador de llasia intestinal? La dosis es 5 miligramos por kilo dosis 3 veces al día por un esquema que puede ser de 7 días. La mejor respuesta sería 5 por 12, sería 60 miligramos cada 8 horas por 7 días. La mejor clave se ajusta la E, ¿no? Es una dosis, es una pregunta puntual de dosis. El examen del moco fecal en la deposición, ¿para qué sirve? Para etiología viral de la disnea. ¿Qué tiene que ver la disnea con el moco fecal? No hay forma. Etiología bacteriana de la disnea. Otra vez repito, ¿qué tiene que ver la disnea con etiología bacteriana de la disnea con el moco fecal? Tampoco. Lesión del intestino bajo. No sirve para lesión del intestino bajo. No permite diferenciar si es alto o bajo. Eso es el dosaje de electrolitos lo que permite ver. Presencia de gérmenes patógenos tampoco. La reacción del moco fecal es una respuesta inflamatoria. Porque tú, ¿qué cosa vas a ver ahí? Leucocitos. Muy bien. La respuesta es la D. ¿Cuál es la causa más frecuente de constipación o estreñimiento en niños? Funcional, claro, muy bien. Es porque el niño no quiere defecar en la casa y no quiere defecar en otro lado, sino solamente en la casa. Niño de 4 años de edad, desde hace 6 meses con historia de estreñimiento. Niños de 4 años que desde los 6 meses de edad tienen historia de estreñimiento. Interesante. Tiene una deposición cada 3 a 4 días, abundante y de consistencia dura. Tacto rectal, una ampolla dilatada con contenido fecal y débil tono del esfínter anal. Todo esto sugiere? ¿Cuál es lo siguiente? A ver, ok. Si fuera hipotiroidismo, el paciente hubiera tenido una clínica desde el inicio. No hubiera sido un hipotiroidismo congénito, estamos hablando, no a los 6 meses. Y además que el hipotiroidismo principalmente no va con estreñimiento en pediatría. El hipotiroidismo va principalmente con caída de velocidad de crecimiento. Eso es más una clínica de adulto, no va por ahí. Obstrucción intestinal de los 6 meses de edad, pues el paciente ya estaría muerto. Hipercalcemia tampoco no va por ahí porque no tenemos historia de nódulo subcutáneo, intoxicación de vitamina D, no va. Entre enfermedad de Hirschsprung y estreñimiento funcional, recuerden que en el Hirschsprung, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿qué cosa? La parte del recto, tenemos que está vacía, porque adentro, al momento de contraer, se ha hecho una bolsa, solamente que esa parte no permite movilizar. No es que cuando tú pones el dedo en el Hirschsprung saca las heces. En el Hirschsprung no hay tono, y como no hay tono, no hay pasaje. Entonces hay una bolsa ciega, que es diferente en el Hirschsprung. Acá no me gusta porque 6 meses de edad es una edad muy temprana, pero la mejor clave que se acomoda que sería estreñimiento funcional. No me vacila mucho, pero es lo que hay. 110. Paciente de 2 años con diarrea infecciosa y vómitos, a quien se le da cotrimoxazol. Tiene diarrea y recibe antibiótico. Y mira lo que pasa después de la diarrea. Presenta anemia, diuresis y caen las plaquetas. ¿Cuál será este diagnóstico? SHU. Muy bien, sigamos.
Niño de 1 año desde hace 3 días presenta deposiciones líquidas con moco, sin sangre, vómitos y fiebre. Desde hace un día los vómitos se identifican y ahora, ¿no? Dice, deposiciones de sangre, presenta palidez marcada y origuria. Diagnóstico más probable. Sí, pero lo que acá no va es que el diagnóstico o la deposición es sin sangre. Generalmente son diarreas disentéricas, ¿verdad? Pero dentro de esto, disentería por Shigella no puede ser porque no hay sangre, o sea, no va. Intussuscepción tampoco, porque no hay un dolor encargado. Disentería mediana, no hay disentería. Divertículo de Meckel no. Síndrome único hemolítico, pero más está asociado a una deposición con sangre, por si acaso. ¿Ya? Pues, entre todas es la mejor. La muerte súbita del lactante, ¿cuándo ocurre? Cuando el bebé, ¿cómo está durmiendo? Boca abajo, porque si el paciente no tiene control cefálico, se asfixia. Entonces eso es decúbito prono. Vamos. 113. Un niño de 6 años con orinas colúricas y lesiones de impético ya curadas, o sea, tiene una enfermedad estreptocócica y tiene ahora orinas colúricas, presenta hipertensión, presenta edema, ¿listo? Lema y orinas colúricas. ¿Cuál sería la posible causa de esto? Un síndrome nefrítico. Por lo tanto, ¿cuál sería la causa principal del síndrome nefrítico? Postestreptocócica. Con 6 años, transmitida sexualmente no va, pielonefritis tampoco, hipercalciuria no, nefropatía por IgA no. Nefritis postestreptocócica. 114. Niño de 7 años, hace 5 días sufre traumatismo dorso-lumbar, seguido de dolor abdominal progresivo y 2 días después alza térmica. Al examen presenta frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria de 22, saturación de 99%. Tiene punción antálgica en decúbito dorsal con miembro inferior izquierdo flexionado y rotación interna. Leucocitos con desviación a la izquierda, PCR súper alto, sedimento en orina normal y radiografía de huesos normales. A ver, traumas abdominales cerrados a nivel de la zona de epimesogastrio, siempre hay que pensar, ¿qué cosa? En pancreatitis. Las pancreatitis, la principal causa de pancreatitis de pediatría son idiopáticas y en segundo lugar están las traumáticas con las infecciones virales. Acá es bien raro esto de los cálculos y hipertrigliceridemia, es más raro. Este paciente, ¿por qué yo pienso en pancreatitis? Porque es un paciente que hace 5 días recibe un traumatismo dorso-lumbar y yo diría, bueno, podría ser renal o podría ser pancreático, pero el examen de orina me sale normal, o sea, no va por ahí. ¿Y qué cosa sí tiene para pensar en pancreatitis? Tiene un PCR súper alto, que significa que es un marcador de criterio. Y además tiene leucocitosis, que también es un marcador de criterio. Y él, además del dolor, está justamente a nivel posición antárgica en decúbito dorsal, ¿no? Para descansar. Bueno, ¿cuál sería el mejor diagnóstico de elección? Recordemos que el paciente ya tiene, ¿cuántos? 5 días. Después de 72 horas, la ecografía resulta ser más fiable para evaluar la pancreatitis que la ecografía. Pero si ocurre en las primeras 72 horas, la ecografía es de elección. Pero si pasa las 72 horas, tendrás que aplicar, ¿qué cosa? Tomografía. Aquí la clave sería tomografía abdominal contrastada. 115. Varón de 13 años traído a consulta por presentar epístasis en 3 oportunidades y equimosis en miembros inferiores, o sea, hemorragia. Antecedente, infección viral tratada con antihistamínicos hace 3 semanas. Está pálido, tiene petequias y equimosis en miembros inferiores. Tiene leucocitos en 7500, tiene neutrófilos aceptables, linfocitos aceptables, una hemoglobina que está al límite. Pero mira las plaquetas, 30.000, y tiene pruebas de Kuhn negativo. ¿Cuál sería el diagnóstico? A ver, si fuera Wiskov-Aldrich, el Wiskov-Aldrich, ¿qué cosa es? Una enfermedad que se caracteriza por inmunodeficiencia, neutropenia, con plaquetopenia y esplenomegalia. Y no va por ahí, porque no dice que el paciente sufre de múltiples infecciones, solamente habla de una infección. Si diría en trombocitopenia inducida por fármacos, no tenemos un fármaco claramente y sería en correlación con el tiempo de vida media del fármaco. El paciente ha consumido un fármaco hace 3 semanas y está haciendo trombocitopenia, no va por ahí. Púrpura trombótica trombocitopénica. La púrpura trombótica trombocitopenia en pediatría es raro y se asocia más en población adolescente. Y el criterio fundamental, ¿cuál es? La fiebre con compromiso cerebral y renal. En este caso no va para acá. ¿Esto qué cosa es? Un cuadro de trombocitopenia inmune primaria. Como les dije, en el PTI el Kuhn siempre es negativo. Porque el Kuhn, ¿qué cosa valora? Son los anticuerpos contra el eritrocito. No tienen nada que ver acá los anticuerpos contra la plaqueta.
Y este es un paciente que hace en PTI, ¿por qué? Porque tiene plaquetas menos de 100.000, tiene 7.500, tiene, perdón, 30.000, y en segundo lugar, el resto del hemograma está normal. Y solamente la clínica, ¿qué cosa es ahora? Petequias y equimosis. Sí. Ah, ya, Wisco-Galdrich, esplenomegalia y dermatitis. Triada de Wisco-Galdrich son esplenomegalia, dermatitis y a nivel del hemograma, neutropenia con plaquetopenia. Wisco-Galdrich, inmunodeficiencia primaria. 116. Adolescente de 16 años es llevado a consulta por presentar fiebre, nódulos cervicales, dolor abdominal e hiporexia. Hasta ahí puede ser cualquier faga. Pero mira esta faga, ¿qué es lo que tiene? Tiene adenopatía cervical, axilar inguinal y ¿qué cosa más tiene? Hepatomegalia. Listo, ¿qué tipo de faga es? Mononucleósica, porque le gusta el res. Y te dicen encima, ¿no? Se sospecha de mononucleosis infecciosa. ¿Qué esperarías encontrar? Linfocitos reactivos, autorreactivos, linfocitos variantes o linfocitos atípicos. ¿Qué cosa encontramos acá? La B, linfocitos atípicos. Vamos, ya acabamos ya. Niño de 2 años de edad con diagnóstico de meningitis. Se le encuentra cocobacilos gram negativos. ¿En cuál sospecha? De toda la lista, el único que es cocobacilo, con los amplios conocimientos en microbiología, es Haemophilus influenzae. E. coli es bacilo, Klebsiella es bacilo, Listeria es bacilo y Streptococo es coco, pues, ¿no? Entonces, el único que está dentro del grupo cocobacilo es Haemophilus influenzae. Listo. Esta es microbiología. ¿Cuál de los tratamientos es más apropiado para un niño con TBC miliar o meningitis tuberculosa? De todos los que tenemos acá, porque esta pregunta ya es un poco antigua, corticoides no, hay que darles el esquema, ¿no? Etambutol y isoniazida nos quedamos cortos. Rifampicina nos quedamos quedando cortos. Esta está mejor y acá falta rifampicina. Entre estas opciones, la mejor sería la B. ¿Estamos claros? Isoniazida, rifampicina y estreptomicina con piracinamida nos faltaría, ¿verdad? Ok. 119. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de la artritis piógena en niños mayores de 2 años? A partir de los 2 años, ¿qué pasan con los niños? Se caen. ¿Y qué van a pasar a caerse? Las bacterias que están en la piel pasan a la articulación. ¿Cómo es esa bacteria que acumula en la piel? Staphylococcus aureus. En menor de 2 meses, las bacterias son las de la sepsis neonatal. De 2 meses a 2 años, la principal es la Klebsiella. Klebsiella. Y más de 2 años, a la cabeza es el estafilococo. Y en segundo lugar, especialmente en población adolescente, ya viene el gonococo. El gonococo, por si acaso, no es la principal, sino que es más fácil diferenciar en las gonocócicas y no gonocócicas. Pero en pediatría, en todos los grupos etarios, estafilococo le gana a gonococo. Por si acaso, está en la adolescencia sexualmente activa. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es el motivo más frecuente de lesiones en los adolescentes? Cerebrales, cardíacas, renales, respiratorias, no, son musculoesqueléticas. La principal causa de muerte en los adolescentes son los accidentes automovilísticos y dentro de las enfermedades, antes del 2000, porque eso estaba más establecido, era la fiebre reumática. Eso ya ha cambiado un poco, ¿no? La principal causa de consulta a los adolescentes es musculoesqueléticas, principalmente por lesiones de accidentes o también por problemas de columna y de posicionamiento. En cambio, la población pediátrica principalmente son infecciones respiratorias en los niños, ¿no? ¿A qué edad que es más frecuente la insuficiencia cardíaca en los niños? Debutan con más facilidad en los primeros 6 meses, porque se rompe la adaptación del sistema cardiovascular. ¿Ok? Vamos. Niño con cuadro clínico de hepatitis A, ¿qué examen de laboratorio se debe solicitar? Si tú tienes hepatitis A y tienes sospecha, ¿qué te interesa ver? ¿El IgM o el IgG? El IgM, así es. Muy bien. Porque transaminasas y bilirrubina lo puede hacer cualquiera, pero la forma confirmatoria será el IgM. Lactante de 8 meses traído por convulsiones generalizadas que duran 3 minutos. Desde el día anterior presenta congestión nasal y tos. Estuvo activo y toleró bien los alimentos. No tiene antecedente de convulsión. Frecuencia respiratoria en 40, frecuencia cardíaca en 100, temperatura con fiebre. Resto del examen normal, a excepción de las amígdalas congestivas.
A ver, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la causa más frecuente de la convulsión? ¿Epilepsia? No. La epilepsia, doctores, es la crisis convulsiva que ocurre de manera no provocada. Y para que se hable epilepsia debe haber una crisis no provocada después de la otra crisis en un espacio de más de 24 horas. Si el paciente nunca ha convulsionado en su vida, y esta es la primera convulsión que trae, no puede ser epilepsia. Meningoencefalitis bacteriana tampoco no puede ser una opción, porque una MEC bacteriana en un niño que convulsiona es hidrocefalia como complicación segura. Y este niño ha estado previamente como activo y toleró bien los alimentos. Una B bacteriana ya tendría un niño sonoliento, soporoso, hipoactivo que no responde, porque ya estaría con hidrocefalia. Encefalitis viral tampoco, porque el paciente estuvo bien y estuvo activo previamente. No va. La encefalitis viral con trastorno del comportamiento. Esto es una convulsión febril. Para convulsión febril necesitas cumplir 3 criterios fundamentales. La primera, que el niño tenga de 6 meses a 5 años. No existe convulsión febril en menor de 6 meses ni en mayor de 5 años. 6 meses a 5 años. Segundo criterio, que la convulsión ocurre en un cerebro previamente sano, que no tenga antecedentes, que no haya PCI, que no tenga malformaciones, nada. Cerebro previamente sano y que sea un paciente que no tenga infección o patología del sistema nervioso central. ¿Me dejo entender? Y tercero, lo más importante es que haya fiebre en la convulsión. Si este paciente tiene 8 meses, cumple el primer criterio. Si el paciente no tiene antecedentes de importancia y estaba previamente activo, cumple el segundo criterio. Y si el tercero nos menciona que estaba haciendo fiebre, pues ¿cuál será la principal causa de la convulsión? La fiebre. Vamos. Niño de 6 años con lesiones purpúricas palpables localizadas sobre todo en miembros inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico? Vamos, que se acabó. Y para cerrar con broche de oro, después de esta maratón, ¿cuál examen más importante en el diagnóstico de apendicitis aguda en niños? Ya, bueno, las cosas han cambiado un poquito, ¿verdad? Porque ahora nadie se queda solamente con la clínica, pero estas preguntas están basadas, hechas en el contexto clínico, en el concepto clásico, la exploración física. Porque si bien es cierto, no sigue siendo el diagnóstico ya cerrado, sí sigue siendo el diagnóstico más importante para determinar si complementas con ecografía o eventualmente tomo, ¿verdad? Exploración física. Muy bien, colegas, ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Mi correo lo tienen a través de Usamedi, con gusto de responder cualquier duda que haya quedado pendiente. Hemos tratado de resolver la mayoría de las preguntas y estoy para cumplir con ustedes en cualquier otra oportunidad. Desearles el mayor de los éxitos. Hasta una nueva ocasión. Gracias.